Perfecto, estamos al aire nuevamente. Bienvenidas, bienvenidos a quienes nos escuchan y que nos puedan ver en este nuevo episodio de el podcast Diálogos Inconscientes. Nuevamente hoy con mi estimado amigo Samuel Hernández. Hola Samuel, ¿cómo estás? Buen día. Hola Carlos, buenos días. Bien, 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 con café en mano y con frío acá en San Luis. Y otra vez emocionadillo. Sí, el frío está pegando bonito en todos lados. Sí, sí, sí. Mm. Pues mira, el tema de hoy bastante interesante, creo yo que tiene mucha tela de dónde cortar, vigente, creo que es un tema siempre vigente, el sufrimiento y la psicopatologización en el siglo XXI, pues, a fin de Ujú. cuentas es nuestro contexto, y pues tiene ahí fibras sensibles porque el sufrimiento es parte inherente a la naturaleza humana, a la naturaleza de la subjetividad, porque pues, por subjetividad siempre tenemos ahí un espacio vacío, una hendidura que hace, hace esa secuela de angustia, sufrimiento, parte inherente y que pues no nos deja siempre del todo tener más que dosis de satisfacción. Samuel, a ver, cuéntanos un poquito cómo has visto tú recientemente en este siglo XXI, en este Sí, todavía naciente siglo XXI, estas cuestiones del sí. sufrimiento. Fíjate que ¿cómo se llama? Ahorita que estábamos hablando bueno, esta invitación y las directrices, estaba pensando que luego asociamos directo el sufrimiento y el dolor, ¿no? Que son como dos connotaciones que son distintas, pero que no son indistintas de la condición ya no solamente del ser humano, ¿no? También de los seres Ujú. vivientes. En esa parte me parece como algo que también podríamos, o bueno, desde mi lugar diría que los animales sienten, es decir, que si hay un sufrimiento animal, que si Hasta hay un dolor vegetal, animal. ¿Eh? hasta vegetal lo hay. Sí, o sea, creo que si algo nos ha provisto la ciencia y los estudios, de una manera muy amena, es decir, con esta ciencia que está involucrada no exclusivamente por el poder, sino con la relación de la verdad y el mundo, este, nos han hecho saber que no somos los únicos sintientes, ¿no? Que creo que es un problema que ahí podríamos darle a la psicología y al psicoanálisis. Todavía el psicoanálisis, yo he leído hace una semana que el ser humano es el único que conoce de su muerte porque hay una conciencia de ella, pero eso es falso, ¿no? Los animales saben a veces mucho mejor que uno cuando uno está enfermo o cuando el animal va a morir, ¿no? Eso a mí me parece importante situarlo porque entonces nuestros conceptos de dolor y sufrimiento se amplifican completamente, pero también nos hacen una especie de comunidad, ¿no? Es decir, en una respuesta ante el bienestar y esas lógicas de felicidad y todo está bien, pensaríamos desde el lado muy moral que el sufrimiento, que lo que se tendría que evitar, el dolor que se tendría que evitar, en el fondo es lo que nos une, ¿no? Es decir, como esa entidad que nos consigna a la posibilidad del malestar, a la posibilidad de interrogarnos por algo que no cuaja, por algo que no se logra enunciar, ¿no? Es que Y es por más ello, fácil, sí, es más fácil generar un tipo de cercanía, empatía, como le diría la psicología y las disciplinas un poco más sociológicas, a partir del sufrimiento, como una especie de compasión, compasión por el dolor, pero es a fin de cuentas sufrimiento, porque sí, es más contagioso eso que la alegría, que el placer. Si bien la risa es contagiosa, no se siente la misma dicha con alguien que se está carcajeando y nada más te ríes por su carcajada. Pero en claro. cambio, el sufrimiento, ese sí hace que se destape el frío anímico y que se pongan también sobre la mesa los propios sufrimientos. Es más Sí. fácil enlazarse a alguien desde esa compasión sufriente. Pensaba que ahorita que pusiste el ejemplo de la risa no lo había pensado, pero si algo tiene el dolor es el silencio, ¿no? El sufrimiento, digo. En ambos casos, podríamos decir como de manera muy general que lo que nos ofrece esas matices es el silencio, ¿no? Y en el silencio, pues, claro que existe la gran posibilidad entonces de interpretarlo, de darle signo, de darle forma, ¿no? Por lo menos la risa está encausada en un momento, claro, de alegría, pero también sabemos, por ejemplo, con Freud, en este empuje de placer respecto a minorizar un dolor, ¿no? Es decir, Ujú. que aún así incluso la sonrisa, esta gracia queda como secundaria en momentos a este asunto, ¿no? Del sufrimiento, del dolor. Pensaba que aquí, a lo que compete a nuestra nación,
incluso al siglo XXI, eso me parece que está bueno, a nuestro año 2023, también podríamos delimitarlo porque no sé qué opinas, Ujú. pero por año cambian también, estamos muy acelerados, ¿no? Muy acelerados, o sea, si un año fue el TDA, luego la ansiedad, o sea, cada vez tenemos como una serie de gamas por año, ¿no? Y aquí incide mucho algo que creo que O fue... no serán modas? Sí, algo así hablamos la otra vez, ¿no? Yo les digo, Psicomodas, como psicopatomodas, algo así, ¿no? no creo que sean modas porque, bueno, en sí sí existe, ¿no? O sea, la patología existe, más bien me parece que hay temporadas de oferta y demanda y también hay temporadas estelares, ¿no? O sea, no negar y no anular la psicopatología, el sufrimiento, el malestar, pero que sí hay algo que concierne a los periodos del tiempo, ¿no? Yo creo que más adelante podríamos como ir desglosando esa idea. A la que iba a ir ahorita es que en tanto el malestar y el silencio, uno le podría dar signo, ¿no? Le podría dar como una figura. Y claro, hay una palabra que también está importante aquí para despejarla, que es la compasión, ¿no? Que es el gesto del cristianismo, del buen samaritano, y que a veces esa compasión, la cual nos puede resguardar de todo un régimen opresor de los afectos, ¿no? O de la psicopatología de los afectos, o del capitalismo afectivo, también como me gusta decirlo. Es que metiste un tema bien delgado, ¿no? A mi parecer, porque también como ser sufriente, tú sabes que mi primer trabajo fue sobre la melancolía, tiene un pequeño margen, ¿no? En donde uno puede decir, claro que te entiendo cómo sufres, claro que comprendo y tú sabes de primera mano que soy muy sensible a todo ese tipo de temas. Pero también eso nos lleva a otro lado, ¿no? De que ese sufrimiento en momentos, de manera inconsciente, afecta a otros. Y eso es lo terrible, ¿no? Cuando ya empieza a colindar y entonces el sufrimiento se vuelve, sin querer, una entidad que se propaga, algo viral. Que eso, algo me parece, eso sí me parece como algo muy negativo, ¿no? Que enfermamos, incomodamos, lastimamos a los otros en momentos. Y en ocasiones puede ser sumamente autopunitivo, es decir, cuando están estos dos polos. Y claro, la otra parte de esta estética del dolor, de esta erótica del dolor, cuando uno logra como atravesar ese mar de Caronte, que medianamente sabe lidiar con estos dolores, ¿no? No se quitan, pues, ¿no? Pero uno sabe que a veces es momentos de reservarse, de alejarse, de tomar ciertos riesgos y no tachar con esta lógica de la envidia o del egoísmo. Creo que son fibras muy delicadas, ¿no? Porque el dolor, el sufrimiento, que son como los componentes clásicos de la melancolía, de esta locura negra, ¿no? De la melancolía, de la bilis negra, de la locura en sí misma, toda la historia clásica de la Grecia antigua, que nos va a proponer que la locura en sí era como la génesis de la melancolía, es la génesis de la locura. En un momento, en palabra era lo mismo, manía y locura era casi, no había diferencias, ¿no? No fue sino hasta que empieza a ver como todo este tratado de estudios sobre la bilis, etcétera, y los temas de carácter médico y de la lectura hipocrática, que empieza a haber diferenciaciones, pero en el fondo pareciera que la entidad maligna, la enfermedad del ser humano era esta, ¿no? Al respecto, Nietzsche dice que somos animales enfermos, y eso está bueno, pero creo que entramos en un linde bien delgado, donde, claro, el dolor es íntimo, pero a veces el dolor es tan estridente que sin querer roza a los otros. Y claro, a veces aquí entonces uno no es tan compasivo como dice ser, y más bien se vuelve un tirano. Y entonces, Cruel, sátiro. Ujú. sí, es un sádico y goza del sufrimiento del otro y lo exhibe. Y todas estas lógicas, por ejemplo, que tienen mucho que ver, que creo que por ahí vamos a irnos encaminando, o te pongo por ahí, a todo el asunto de lo digital, ¿no? Es decir, nuestro siglo XXI y esta generación que nos ha tocado a nosotros, bueno, porque somos coetáneos tú y yo casi, casi, nos ha tocado ver el nacimiento del Internet, ver los discos duros, los CDs, las USB, la desaparición de los agujeros de las computadoras. Entonces todo se vuelve como tan volátil, como todo en una especie de nube, ¿no? De nube virtual, donde entonces la materia queda de manera bien extraña, ¿no? Y entonces volvemos a un tema clásico. ¿Dónde está nuestro dolor? Nuestro dolor no está en el cuerpo a veces, está en un clic, ¿no? Está en un denme un like. En Hay una muchas. notificación, en la notificación fantasma que no llega. Ay, eso es Ujú. horrible, ¿no? Esa carta, ¿no? Como me recordó la notificación a una carta, ¿no? Esperando la Sí, correspondencia, la carta del ser amado, y del ser amado en el sentido autónomo del yo, ¿no? ajá. Sí, o sea, creo que virtualmente también los afectos ya están en ese espectro no corporal. Ujú.
Sí, Uno siente con lo digital, me gusta decirlo, digo, seguramente hay mucha gente que lo dice de otras maneras, o también yo lo dice igual, pero estos fantasmas digitales nos hacen sentir, ¿no? Creo que incluso nos hacen amar también a las personas, ¿no? Es decir, eh, no solamente por el campo de lo virtual digital del Facebook, sino realmente también nuestra entidad, es decir, nuestra ontología, en cierta forma, es virtualizada, ¿no? Es decir, que somos una ujú, especie de representaciones, de fantasmas, nada más que acá se representa o se le da cuerpo en lo virtual. Eso es lo que me parece como eso curioso, ¿no? Es decir, ya no figura, es... forma, acción, incluso facciones y movimiento. Sí, esta Sí, cuestión del ser en lo virtual tiene ya una imagen, ya no es una idea, ya no es una incluso utopía, ya tiene como, como una posibilización nítida de el ideal del ser, el ideal del yo, es cada vez más tangible incluso, tangible virtualmente, pues. un ser En para la esta, digitalidad, podríamos decir, ¿no? sí, Ahí como jugando con el ser para la muerte, ser para lo digital. sí, ser para lo Y inmortal, porque lo digital tiene esa. hay una Entonces, cosa de lo inmortal, fíjate, que no sé también, que tiene que ver con el sufrimiento y el dolor, ¿no? Digo, pongo estos dos elementos porque creo que también tienen ciertas distancias, pero que están ahí. Y es que las redes sociales, en Facebook, hay un apartado que te dice, una especie de, tú le puedes autorizar a alguien para cancelar tu cuenta cuando falleces, ¿no? mm, Ese es un eso es asunto. reciente, creo. Eso es Sí, bueno, reciente. tiene poquito y pensaba también en las formas de hacer memoria. Efectivamente, el tema de la infinidad, ¿no? Del Infinitud infinito, del de lo infinito, sempiterno. del ser eterno en lo digital, en ese archivo inmenso, ¿no? De decir, bueno, y el sujeto que cerró su cuenta, el sujeto que dejó de estar aquí, existe ahí en imágenes, ¿no? Es decir, el cuerpo por mucho que querramos decir que hay ateísmo, realmente Dios ha cambiado de lugar y forma, ¿no? Es el cielo, es el paraíso. Uno no muere, uno nunca va a acabar con su sufrimiento en cierta forma de existir, ¿no? Y por ello mejor como amistarse con estos malestares que nos competen, sean físicos, anímicos, ¿no? Incluso aquellos que no son identificables, que es una de las características en cierta forma también del dolor, más en nuestro campo psicoanalítico, ¿no? Que he escuchado, he leído, eh, ahora ya tenemos muchos lugares por donde leer, ¿no? Tanto en libros, revistas, Facebook, etcétera. Como si el dolor fuera algo que fuera nuestra responsabilidad, ¿no? Curar, ¿no? Primero. Y luego la otra es qué posiciones tenemos respecto al dolor del otro, como si acaso se pudiera hablar del dolor. Creo que también el psicoanálisis atiende a la queja de una entidad llamada dolor, pero en el fondo del dolor es algo como muy intrínseco, ¿no? Y nos gusta decir mucho que el dolor psíquico, que el sufrimiento, y pareciera que somos mesías, ¿no? Mesías de este lugar de ser un analgésico más, un analgésico del siglo XXI, ya no en pastillas, sino en palabra, porque en cierta forma Freud también dejó eso, ¿no? Y lo digo con cuidado, porque si ahora nuestra sociedad está en una lógica, en una temporada del paliativismo, que esto, ahí Byung-Chul Han, digo otra vez, no soy fan de Byung-Chul Han, pero me parece un gran divulgador, ¿no? Ayer leí un post de Roque Farrán muy, muy lindo, donde decía, bueno, ¿cuál es el hitazo editorial de estos autores, ¿no? Que tienen trabajo, ¿no? Como Byung-Chul Han, por ejemplo. Y realmente es que lo que dicen son cosas que muchos ya sabíamos, que ya medianamente ubicábamos. El asunto es cómo se connota la forma de expresarlo, no de darle un nombre por ahí. Y Byung-Chul Han trae esto, ¿no? El dolor hoy se llama el subtítulo. La sociedad paliativista, el dolor hoy es el subtítulo del libro. Y de cierta forma lo que menos queremos es sufrir, ¿no? Y lo que menos queremos es que nos duela algo. Y Pero eso es es... que ahí la cuestión, creo yo que no se ha logrado identificar nítidamente precisamente en el siglo XXI. Porque o se interviene en ese dolor tan íntimo, tan particular, que no deja de ser invasivo y hasta cierto punto autogestivo y muy sugestionable, o también solo se da un cuidado paliativo. Ujú. Es decir, o solo se da una sobadita por encimita, o se mete a lo íntimo del dolor y ahí uno sale embarrado también de ese dolor. Sí, y Sí, por mucho de la postura clínica, analítica o de atención en salud mental que se le dé. Sí, o sea, no hay como que, no está la justa medida todavía para entrar, o no sé si pueda darse una justa medida, pero como que
o nos metemos en ese aspecto muy íntimo que llega a ser invasivo, o nos quedamos en lo paliativo y solamente Sí, como que motivar, emocionar, eh, ponerle ideas ajenas para que logre ver la miel y las flores en todo ese desierto, ¿sí? Y sacarlo de ese lugar en el que se está hundiendo, en el que se está diluyendo su animosidad. Entonces, estaba pensando en algo que, por ejemplo, que tenemos mucho aquí en México y que es algo también que es importante destacar, es la desaparición de los rituales, ¿no? O sea, en el Principito, ¿no? En este relato que está preguntándole, ¿a qué hora vas a llegar? Si llegas a X hora, yo estaré esperándote, ¿no? Y al ujú, final concluye diciendo que, bueno, que uno se va construyendo de rituales, ¿no? Y los rituales en cierta forma son hacer memoria, que es al final también nuestra materia de trabajo, ¿no? Y si algo estamos evitando es eso, ¿no? La memoria. Pensaba que México, a diferencia de otros lugares, nuestra, nuestro lugar y luto con la muerte es un lugar muy peculiar que otros lugares, ¿no? No frecuentan, ¿no? Nuestras tradiciones mexicanas de hacer memoria de lo perdido es reconocer la pérdida y hacerse un duelo con las presencias y ausencias, cosa que no pasa en otros lugares, ¿no? Algo que decimos hay que borrar de tajo, contacto cero, ahora también es una práctica terapéutica. Claro que entiendo por dónde gira, pero por Dios, imagínate que estás en un lugar como San Luis Potosí, te encuentras a fulanito o a fulanita a la cuadra. Eso no es contacto cero, eso tampoco es una orden divina. no, No, no hay como tal, porque, o sea, sabemos que en los objetos se depositan representaciones de las personas, de los sujetos, ¿sí? O sea, por mucho que la fecha cambie, que el tiempo pase, se perpetúan representaciones en los objetos. O sea, si tuve una relación con alguien en una ciudad, al no irme de esa ciudad, la ciudad está llena de fetichizaciones con respecto a esa persona. incluso toda la condición de los significantes que se hayan elaborado. Quiero decir esto porque Totalmente. he escuchado también de manera muy, digo, yo estoy hablando muy laxo aquí, ¿no? No significa que yo sea un todo para nada, nada que ver. Pero sí me parece que también, si hemos tenido un error en cierta forma en los ejercicios de transmisión y de divulgación, digo, porque eso tiene que ver con cómo uno se las hace con transmitir, es que también hemos hecho uso de los conceptos de manera muy deliberada, ¿no? Como decir que es un significante, ¿no? Y hablamos como, no, a ver, el significante se va elaborando también, ¿no? O sea, todos estos que rebotan en algún momento inconsciente cuando se revela un significante, ¿no? Y que entonces, claro, la ciudad no es tanto que uno vaya o se venga, ¿no? Es como este título clásico de la novela de Michel Houellebecq, ¿no? El mapa no es el territorio. O sea, uno Ujú. puede tener cualquier presencia y recuerdo, y entonces el asunto es cómo uno va a acompañarse de su propia memoria, ¿no? De su propia historia. Y eso es lo interesante, no anularla. Y me parece que las prácticas, que aquí vamos creo que entrando al tema de la psicopatología, han enfocado o nos han invitado como imperativo la terapización, ¿no? La medicalización, la anulación del otro. Podemos hablar de mucha colectividad, pero realmente la lógica es otra. En el campo real de práctica son esas, ¿no? Individualización por todos lados, ¿no? Eh, pasos para superar un duelo, pero todos pareciera que tómate un tiempo, pero quieres tomar un tiempo cuando tienes un montón de cosas por hacer en esta vida súper acelerada. O sea, hay muchas disonancias que entonces el dolor pareciera que no se logra dar cuenta de ello, ¿no? Entonces pareciera que el sujeto queda como un poco alucinado de una queja, de un malestar, de no saber qué sucede. O sea, no hay tiempo para el sufrir, no hay tiempo tampoco para el placer, no hay tiempo para eso, un rapidín, podríamos decir, Ujú. ¿no? O podríamos plantear eso, porque también en las zonas de la vida amorosa se ha situado eso, la inmediatez, ¿no? Un contacto rápido, así como hay un contacto cero de separación o de tajo, también hay un contacto inmediato con el otro chico, chica que me guste, Sí, y hacer match, ¿no? Es decir, y puede ser esporádico, una noche y nos vemos, punto. O sí, sea, todo todo es precoz. El dolor es precoz, el placer es precoz. O sea, el placer siempre ha sido precoz, siempre ha sido muy de la inmediatez. Pero hoy se brincan ciertos procesos para hacerlo todavía más precoz, cada vez más explícito. Virtualmente sale facilísimo un te quiero, un te amo,
un eres el amor de mi vida, sale baratísimo. Cuando no estaba esta barrera de lo digital y era todo interpersonal, presencial, ese te amo, ese te quiero, ese eres el amor de mi vida, costaba más trabajo, porque se sentía de forma diferente. Ahorita, tras el mensaje en WhatsApp, el posteo en Insta o en cualquier red, ya sale bien baratito decirlo. Y aunque se sienta, ya no se siente igual porque está la barrera que me defiende de lo virtual, de que si se lo digo de forma presencial y no hay la respuesta, hay un silencio, hay ese tipo de indiferencia ante lo que yo estoy diciendo, ahí siento que me traga el mundo. Pero acá, como yo lo mando, yo lo envío desde mi cierta caverna, desde mi cierto círculo de salud, aquí no me hunde igual. Por eso el gosteo ahorita está sintiéndose muy fuerte, casi, casi como si fuera real, pero no es para nada, ni siquiera semejante esa indiferencia presencial al Ujú. gosteo que es virtual. Sí, que es otro tema, por ejemplo, porque claro, el gosteo también no es irse, es quedarse en una modalidad de fantasma, ¿no? Ujú. De fantaseo, de fantasía. Sí. Es una de las condiciones también de la vanidad, ¿no? Que claro, tiene muchas formas y habría que preguntarse qué lleva a alguien a gostear o bloquear, ¿no? Por mi cuenta yo no bloqueo a alguien de redes ni nada de eso, ¿no? No veo como ese asunto. Al final, pues tampoco uno ve, ¿no? Esto pasa más cuando uno piensa que el otro lo está viendo. Y a mí me pasa que me he dado cuenta que ni me doy cuenta si me borraron de Facebook o si, no sé, ¿no? Digo, porque uno ya entra como otro rollo, está medio delirante a veces, y dice, oye, no me acordaba, ¿no? Y hacen este chistecito de, ay, lo busqué, ya no estaba en Facebook, ¿no? Dice, Ujú. cosa muy común, por ejemplo, en las separaciones, ¿no? En donde ahora aunque es esto curioso, pero bueno, los memes nos enseñan mucho la síntesis, ¿no? Dice, ¿cómo comienza una relación, ¿no? Fulanito está en una relación con fulanita, ¿no? Año de relación, y luego siguiente imagen, el contenido no está disponible. Ujú. Es decir, como este asunto, como si eso los tomara a distancia, ¿no? Pero habría que preguntarnos tal vez qué es lo que me impide representarme con esas propias carencias, esas faltas, ¿no? Es decir, eso que me podría causar un malestar del otro a mí mismo, porque Ujú. el sujeto también está direccionado ahí. Por eso, aunque suene muy gracioso, y creo que vamos entrando más en materia con lo digital, si algo a mí me causa como mucha ternura, y también digo ternura y gracia en sentido así como sarcástica, es cuando leo o alguien te dice, lo vi en un TikTok, ¿no? O alguien, Es una cita y referencia brutal. sí, o hay una identificación a los representantes ahora de TikTok, ¿no? Porque también hay que decirlo, por eso decía que podríamos hablar de temporadas, porque TikTok tiene un auge tal vez este año, y luego, por ejemplo, Instagram, y luego estuvo Twitter, o sea, ha habido como cada red social que tiene su auge, pero TikTok ha logrado algo bastante interesante, ¿no? Como los reels de Instagram, tener filtros, primera, tener como toda una adecuación, hay toda una estética, Una pues, maquillación. Ujú. sí, eso, puedes hacer todo un pequeño clip y entonces ves a gente que es estrella actualmente, ¿no? Músicos, cantantes. A mí me gusta mucho este tipo de condiciones, ¿no? De personajes culturales que tal vez para uno dirán, ay, ¿no? Luego se tiene el cliché de que uno no está al tanto de eso y solamente escucha música clásica y lee Lacan. No es cierto, ¿no? Me gusta mucho porque al final, si algo nos enseñó el psicoanálisis, y creo que es algo que tenemos que ir como recuperando cada vez más y más, es su lazo con la cultura. La cultura es la que nos va a proveer de elementos, ¿no? Por ejemplo, para determinar también qué afecciones están pasando. No creo que sea tan individualista como otra crítica que podríamos hacer al dispositivo del clínico del consultorio, de que el malestar es exclusivamente lo que dice el sujeto en ese espacio. Y no es Ujú. cierto, o sea, hay gente que está dialogando con otros, está mensajeándose por toda una red, ¿no? Hay todo un trasfondo digitalizado que nos lleva a pensar al sujeto eh, no aislado. Y pensaba en estos dos fenómenos para pausar ahorita o sea, para darte la palabra, en fenómenos como Danny Flow, por ejemplo, ¿no? Que estuvo hace 2 semanas aquí en mi ciudad. Danny Flow le nombran el rey del morbo, o el cantante del morbo, y sus rimas, no sé si es un rapero o si voy, no sé cómo se denomine, no he investigado al respecto, pero sí lo he escuchado.
La letra, la narrativa, pues, de sus versos, involucran a lo que en su momento se le quejó o se le renegó al reggaetón, ser explícitos con relación a la sexualidad. Y pasa que este sujeto lo que dice son cosas de manera explícitas, no pasa por una metáfora, ¿no? Y claro, hay gente que se siente indignadísima de cómo habla, de qué es lo que está diciendo, pero claro que hay un montón de jóvenes que le escuchan y que decimos, bueno, aquí hay un elemento crucial, la sexualidad otra vez, ¿por qué? ¿Por qué causa revuelo? ¿Es el morbo o es acaso algo que realmente a todos toca y más bien no se ha logrado hablar de ella? Y el otro personaje que me parece muy relevante es Jenny Moore, por ejemplo. No es la única, pero me parece que ella completó como toda una serie de elementos a su alrededor, porque va a tocar un tema que me interesa mucho, el tema del cuerpo, es decir, todo un auge por modificar su cuerpo. No son las modificaciones del tatuaje, de la perforación, no, son liposucciones, son aumento de senos, aumento de glúteos, Los labios, de la labios, bichectomía y demás. hay una recomposición del cuerpo y no hay bronca con eso. No, a eso no me parece para nada. Si alguien se quiere cortar un pedacito de oreja o ponerse más bustos o ponerse no sé, toda modificación, pues al final cada quien tiene su cuerpo y tampoco tendría que ser digno de ser ¿cómo se A fin llama? de cuentas el cuerpo cambia, ¿no? Sí, Se sí, sí. modifica, se reestructura. Incluso bueno, yo creo que cuando uno está en un análisis o cuando ha tocado un tiempo de análisis, uno cambia físicamente, camina distinto, ríe distinto. Yo lo he visto personalmente, o sea, en mi vida, y creo que me ha pasado cuando también retoman algunos analizantes. O sea, hay algo que cambió y cambia a nivel de cuerpo, ¿no? A sensación. Y bueno, el tema con este personaje, con esta compañera de nombre Jerry Moore, me parece importante porque también por mucho que el conservadurismo le critique, ha dicho y ha hecho algo sencillo. Uno puede hacer de su cuerpo con lo que puede, y en el sentido tanto económico, pero también del reconocimiento y de la demanda visual expectativa del otro. Y Muy dice de Sartre, ¿no? algo bien curioso, De dice, Sartre. ahorita por ahí en algún video, dice, a ver chicas, ahorita lo que me interesa es facturar, que ahorita puedo. Entonces, oye, pero a ver, pasa algo similar con el tema de la prostitución y con OnlyFans. Por ahí hay un artículo que hacen una similitud, ¿no? Pero uno se pone a ver y dices, a ver, ¿cuánto gana una persona en OnlyFans, no? Y dices, oye, pues no está mal, ¿no? Y aparte por decisión entrecomilladamente propia o económica. Y controlado, ¿no? Y controlado, bueno, quién sabe. Pero bueno, ese tema de conservadurismos, al final exponen una vez más la fragilidad del yo, ¿no? Del cuerpo, de por qué yo no puedo hablar libremente ante cámaras, de por qué yo no puedo tener ese cuerpo exuberante con dinero o si no. Por ejemplo, porque es bien distinto ver a una persona. ¿O no será la demanda de hablarlo, más bien de ser escuchada, mi opinión, con respecto a, porque de que se habla, se habla. O sea, a mí me ha tocado escuchar en cafés, en bares, no hace mucho. Me tocó escuchar, yo estaba tomando un café, estaba leyendo un libro, estaba esperando a una persona que tenía una cita de trabajo, y en la mesa de atrás había dos chicas platicando. Una platicando de que acababa de conocer a un hombre genial, inteligente, preparado, sin vicios, no fuma, no toma, va a hacer ejercicio todos los días y los domingos hasta va a albergues y no sé qué, yo dije, wow, pues Un Batman, ¿no? sí, 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 y que con responsabilidad afectiva y poniéndole mil maravillas una chava a la otra. Y le responde la otra, lo ha de tener chiquito. La teoría Así, freudiana del falo ahí resumida en ajá, un café. así. O sea, son temas que creo yo que se explicitan, como lo dices, en la música, en el arte del entretenimiento, porque creo que Sí, es todo un arte el entretenimiento, y que la gente se queja de forma como que colectiva por la proyección que tiene, por el espectacular que es. Pero sí. sin embargo se hablan en todos lados. Y en todos lados se toca de manera explícita, nada más que de cierta forma un poco íntima. Ujú. Y como que la queja es esta cuestión, creo yo, muy histérica, porque lo virtual digital es el escaparate de toda histeria, creo yo. Sí, sí, sí. Sí, Fíjate que una vitrina de lo histérico. Y entonces por eso creo yo que al publicitarlo y al buscar esa viralidad,
lo que demanda quien lo publica es precisamente ser escuchada, ser escuchado, que se Sí. visibilice su histeria, creo yo. Fíjate que ahorita que dijiste esto del tema de la histerización de lo digital, creo que nos da dos entradas importantes, ¿no? Una, como para hacer uso de cierta teoría lacaniana para pensar, por ejemplo, claro, la queja, el malestar actual, pero también una posibilidad de fractura respecto a la verdad de lo digital, ¿no? Porque si algo tiene la histeria, es eso, ¿no? O sea, también es como la fractura con respecto al falo y al saber, ¿no? Entonces, tenemos como dos posibilidades ahí como que me parece como relevante como para hacer uso de ciertos conceptos. Y pensaba ahorita lo que dijiste de estas palabras como responsabilidad efectiva, todos los perfiles de un caballero, es decir, ese es el caballero Cortés del siglo XII, señor. Estamos en el siglo XXI, y me parece interesante cómo ver este clásico cliché del buen hombre, ¿no? Del Cortés, ¿no? Del que puede todo. Y claro, el hombre se Un presenta así. caballero con armadura, casi, casi. Claro, con armadura porque hay que proteger lo que está, ¿no? Uno no se puede mostrar como un rufián, uno no puede, porque eso es indigno. Ahora, tenemos otra parte ahí que me parece crucial y que también ha dado entrada, ¿no? Con los eslogans, las pautas que van como de subtítulo a un personaje que hemos construido, por ejemplo, respecto a este comentario, ¿no? Del hombre todopoderoso, ¿no? Que digo, es un Batman, ¿no? Tiene todo, este, pero es en el fondo un ser moral, ¿no? Un ser que no puede con cierto sufrimiento, etcétera, ¿no? Y se recubren de buenas acciones. Y tenemos este eslogan que te iba a decir que va para el otro lado, ¿no? La palabra bellaco o la palabra chacal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Patán. esas palabras me parecen gratas porque entonces lo no dicho empieza a circular por ahí. Pareciera que no, pero se empiezan a evidenciar los estratos sociales. Las clases sociales empiezan a aparecer. Eso me parece que es algo que no sucede tanto. O sea, hay un montón de cosas, como un exceso de imagen, lo que tenemos actualmente, Uh-huh. que podríamos, claro, leer por distintas aristas, pero vámonos a un embudo y diría que todos esos elementos al final recaen en los estados anímicos, ¿no? De lo que compete a la vida cotidiana, ¿no? Porque esto que dijiste de la histerización de las redes sociales, yo creo que todos hemos tenido un rato, yo lo he intentado como irme saliendo poco a poco de la red social, ya me es muy, muy incómodo un poco, ¿no? Está como ahí también por el trabajo, me he mudado a Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezo a tener como más actividad en Instagram. Esto no significa que no esté en el ruedo, pues, ¿no? No significa que uno no esté ahí como viendo, o que no veas, o que no contestes, o que no reacciones, porque hay que reaccionar, ¿no? Una queja, por ejemplo, y eso es lo que iba con todo esto de la histerización, es ¿por qué uno no reacciona al post de? ¿No? Es una queja, por ejemplo, es un malentendido de los amores y de las amistades, ¿no? Es que no le diste like, es decir, como pasaste desapercibido, es decir, no lo viste, o dar por hecho que uno tiene que ver las historias también. Es que es impresionante cómo nos lleva a hablar, ¿no? Eso es a mí lo que me hace como mucho sentido. Provoca, ¿no? Más a provocar la expresión del otro. Sí, o sea, decir, tienes que corresponder mi demanda virtual. Obviamente, pero esa demanda es superficial porque es la del otro digitalizado, en la cual me ha dicho cuáles son mis opciones para responder. Y claro que eso vamos entrando apenas en materia, porque entonces voy a remitirme a una pequeña viñeta clínica que en algún momento platiqué, no recuerdo si aquí o allá, pero recuerdo, y esto es de un caso que ya no le recibo, ya fue en su momento, y había una ansiedad muy fuerte porque no se le diera un like a la fotografía, o porque la pareja no subiera una fotografía de dos, o porque también ¿cómo se llama? Cerró un rato su cuenta, entonces pensó que lo había bloqueado, pero siguen siendo pareja. Luego en otra ocasión descubrió que tenía otra cuenta. Es decir, toda esa situación que competía a un discurso, pues, con la persona amada y querida, y obviamente conmigo, digo, obviamente porque pues, era mi trabajo, ¿no? Trabajo clínico, atender a esa condición clínica, Uh-huh. pues lo que se revelaba en cierta forma era que todo el malestar estaba situado, claro, en toda la demanda de amor, pero a ver, sí, señores lacanianos y freudianos, aquí es la forma, el medio por el cual se da esa ansiedad. No es lo mismo cuando esperábamos una carta, que sabías que iba a tardar y que podría perderse.
pero yo te puedo decir como editor que he tenido muchos problemas con la computadora y eso suena una cosa rara que se te borra el archivo. Nos pasó hace 2 semanas, pregúntale a Oregel. Estaba trabajando en su computadora, se fue la luz, se le perdió toda la información, no sabemos qué pasó y a mí se me dañó mi cargador, ahorita lo tengo cargando. Y no sé, son cosas que suceden donde es raro, pero sucede. Pero hay algo que la digitalidad pareciera que te ofrece la certeza de que ha de llegar, de que está ahí. Porque ¿a dónde va lo que se elimina? No es como que lo hayas quemado, no hay evidencia de ello. ¿Dónde quedan los recuerdos? Ah, pues en la opción de recuerdos y volverás a ver qué pasó 10 años atrás. Ese tipo de cosas que empiezan como a mediatizar las formas y vehículos del malestar me parecen importantes, ¿no? Mencionarlas porque aquí es donde está como un germen que nos va a llevar entonces a pensarnos con memes, a pensarnos con TikToks, a pensarnos con posts, a pensarnos con indirectas, a pensarnos con fotografías de perfil, a pensarnos con avatars, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencioné avatars, hay una nueva tendencia en TikTok, no sé si ya la viste, que se llama NPC, no player, jugador no accesible, algo así. Ujú. Es una persona que está caracterizada o no como un personaje de un videojuego. Y tú ves que cuando jugábamos videojuegos, digo, yo jugué muy poco tiempo con los videojuegos, pero el personaje está como en una especie de ritmo, ¿no? Entonces tú le puedes mandar una flor, una mazorca, entonces esta persona toma una mazorca y dice gracias por tu mazorca y regresa. Es decir, hay una manipulación del cuerpo a través de mandar estrellas, de mandar dinero. Se vuelve una Pasa especie. en OnlyFans también, ¿no? Sí, va por ahí, nada más que acá el sujeto está ya condicionado, es decir, Ya está, si pues, tiene ajá. que estar así, así tiene que estar. Voy a pasarte un video, porque es interesante el tema del cuerpo ahí, por cómo está fijo, el cuerpo está fijado, por lo menos en OnlyFans hay interacción un poco más humanizada y erotizada, desde cualquier ámbito, ¿no? El erotismo no Ujú. tiene que ver con la sexualidad plenamente, puede ser con el saber también. Entonces, no, acá en esta tendencia de TikTok, es un personaje de videojuegos, es decir, lo digital lo sacamos, lo encarnamos y jugamos en esta tecnología, una especie de instancia humanoide que está en la digitalidad. Todo esto que veíamos en las películas de ciencia ficción. Y así como vemos eso, pues también vemos ahora sí lo que competía el tema de la psicopatología, ¿no? Que no me parece preocupante en el sentido moral, no me parece a mí como no que me preocupe, que me quite el sueño, me parece preocupante por todas las condiciones anímicas alrededor. Dos ejemplos muy concretos, que no tengo los nombres, los voy a buscar, porque yo creo que me está llamando mucho la atención por los temas de estudio, pero hay una persona, una compañera que tiene un canal sobre el TDA. Entonces ella en todos sus videos de TDA, sus pequeños clips, dice, bueno, si tú tienes TDA, te comprenderás en lo siguiente, hacemos esto, o decirse, las personas que tenemos TDA tenemos esto. Me parece una capacidad impresionante, yo no sé si, no tengo ninguna crítica pues con su persona ni con la entidad pues clínica que habite, pero me parece sí, como algo a interrogar, si acaso realmente alguien en esos espectros de un TDA, es decir, de un exceso de energía, Ujú. de angustia, podría realizar eso. Digo, porque en el tema clínico de lo que se conoce como TDA es algo muy inquietante. Realmente es que hay una angustia. Yo he conocido y he atendido niños con TDA y es una angustia donde el niño se desespera, es una especie de manía. O sea, es una especie de pequeño enloquecimiento muy brutal, donde realmente causa, y los que tengamos el problema de dispersión nos ha causado problemas en la vida muy fuertes, y no porque sean condicionados. Entonces, cuando vemos esta condición, Ujú. justificaría en cierta forma el hacer a partir de un saber que el TDA, hay que decirlo, es una invención también tecnocapitalista, ¿no? Y otro tenemos, que es el TLP, el trastorno de límite de personalidad, que estuvo muy en auge hace unos años en toda la dinámica psicoanalítica y psicológica. Tú recordarás, yo creo que como hace 4 o 5 años era el hitazo, ¿no? Ahorita estamos en el asunto de las evidencias. Que Por eso, era hasta se proponía como una nueva estructura clínica, incluso el sí, TLP. sí, sí. Entonces, pensar, te decía, ya no el siglo XXI, ¿no? Sino parecía que tenemos que irnos como, a ver, vámonos ya no caso por caso, no vamos semana por semana a ver qué pasó. Porque esto del siglo XXI es muy amplio y ha sido un arrastre tras arrastre de montones de cosas, ¿no? Entonces, esta otra compañera me parece que tiene este signo del TLP, vuelve a exponer cuáles son las condiciones, ¿no? Y en algunos espacios, ahora con este subtítulo de neurodivergente, ¿no? También tienen sus estragos, ¿no? Tienen, claro, esta posibilidad de visualizar la patología mental o la enfermedad mental o la locura, el nombre que le querramos dar, ¿no? Desde cada posición, porque también, pues,
cada militante de su diferencia psíquica también tiene un derecho, eso está bueno. Pero también la otra es que hay un ejercicio muy clásico y que tiene mucho que ver, vuelvo al tema de la melancolía como locura, la romantización de una patología. Y eso lleva a la compasión del cristiano. Es que como soy un hombre triste, como soy un hombre que está, soy un adicto, porque soy un hombre en rehabilitación, porque soy un hombre que tiene esquizofrenia, porque soy X o Y, eso me tendría que dar otro lugar. Y no, o sea, esas son las posiciones en las cuales uno puede asumirse no consecuente, y eso es lo grave, ¿no? Lo grave en el sentido de crisis, de elección del propio malestar, de elegir el dolor propio, de habitar su propia locura como derecho, como posibilidad también. Esto es muy radical. No, y creo que eso es súper vital, porque la tendencia, digámoslo así, y creo yo que tiene que ver con este aspecto del instinto gregario desde las masas, de que si estoy sufriendo, para mí mi sufrimiento es más grande que cualquiera, y que si no lo contagio, no estoy en paz. Uh-huh. O sea, si tengo una vida miserable, no veo la forma de salir de ahí si no hago miserable a los demás. Y eso a todas las dimensiones del sufrimiento y de lo mortificante. Ujú. Como que de repente me perpetúo en mi sufrimiento y jalo a alguien para que le digas, ve, cómo si estoy sufriendo. Al hacerle sufrir con lo que yo estoy sufriendo. Y entonces lo jalo y desde ahí voy. Y esa crueldad de hacer sufrir solamente por obtener la compasión, lo que hace es que yo no me salga de ahí, porque me da una posición. Sí, en una posición sádica a veces con el otro. En lugar de lastimarse uno, es decir, lo autopunitivo, lastimo al otro para representarme y gozar del dolor del otro. Y eso es, por eso que son como líneas muy delgadas que rozan con asuntos también que pueden ser muy mal interpretados o muy interpretados, porque a veces lo voy a decir con mucho cuidado, y no es una apología al suicidio, ¿no? Pero la melancolía a veces ya lo que menos le importa es eso, ¿no? O sea, ya no hay entidad anímica, no hay energía pulsional para moverse, para desplazarse, ni para joder al otro. O sea, ya uno está tan abismado y ya ni consigo mismo, ¿no? Sino ya En está la como total resignado desasociación. completamente, no es como un periodo horrible, o sea, los que hayan padecido o hayan tenido una tristeza muy profunda, una melancolía. No digo depresión, porque también no quiero hacer uso de ese concepto, porque mi Ujú. posición no es revitalizar las nociones psiquiátricas. Creo que si uno se va al núcleo de la tristeza como pasión y de la melancolía, van a ser que es algo muy delicado, ¿no? Y que está por fuera de la comprensión en momentos de Sí, la palabra. incluso en otros términos, una desazón, un, la pérdida del sentido, eh, un abandono de sí, 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 y eso el es muy feo. constreñimiento profundo. Ujú. Yo le digo que es un melancólico, o sea, no digo un verdadero, así como de, ay, claro que es, no, o sea, yo creo que Como si fueran otras mentiras, ¿no? sí, Sí. exacto, porque ese es otro asunto. Pareciera que se le va a tachar de mentiroso y de falso al loco. Y es que cuando uno se sitúa en un lugar de manera, con un margen de conciencia, decir, yo tengo broncas, y esto va a lo que va a pasar, no hay algo que interpele. Y esa es una función del análisis, por lo menos que uno sea consciente. Y no dejemos de lado que si algo se ha intentado hacer en su momento histórico de la psicopatología fue erradicar, prevenir, erradicar, hacer una heteronorma. Pero después fue hacernos amiguis de la enfermedad, porque somos buena onda. Vamos a apropiarnos de la locura, vamos a medicalizarla, vamos a tener todo un auge de salud mental por el bien de. Eso pareciera que es la otra dinámica, pero esa es una locura, yo les digo, artificial, ¿no? O de prótesis, es decir, la que enfatiza bajo el fármaco. Lo digo con cuidado también. Pero las locuras, las pasiones más reales, en el fondo, a veces no tienen cura. Y es que es un asunto de la vida, como si tuviéramos que curarnos de ellos. Y Freud me parece que lo planteó Sí, muy bien, ¿no? O sea, son modalidades de defensa ante estragos brutales. Es decir, donde uno piense que se quiere matar porque se quiere suicidar, habría que ser medianamente conscientes y sensibles, más que empáticos tal vez, para preguntar qué se está yendo con ese sujeto, ¿no? O si acaso hay un libro muy bonito que se llama Van Gogh o El suicidado por la sociedad, y ese título me gustó mucho, o si acaso a la gente no la están suicidando. Entonces, si aplica ahí, Durkheim es lo que dice, ¿no? En aplica el para el suicidio. enloquecimiento, no estamos locos, nos están enloqueciendo. O esta pinta en Chile, no era depresión, era capitalismo. Entonces, no es que yo esté mal, lo que pasa es de que un TikTok me dice que tengo esto.
a ver, compañero, pero eso que tú tienes que ser ansiedad, todo mundo lo tiene. Todos en un momento de nuestra vida tenemos crisis de angustia y es una condición nata, ¿no? Ahora que se pueda nombrar, qué chévere, pero las crisis de ansiedad, la angustia, ¿no? El TDA, todas las nomenclaturas que tenemos actualmente, pareciera que ahora es un imperativo apropiarnos de una. Yo he visto, y esto te lo puedo decir clínicamente, no O sé, de varias incluso, porque tal vez a veces es tanto el vacío que ni siquiera apropiarme de una psicopatologización externalizada y proyectada en ese diagnóstico no me basta y me tengo que cascar unas cuantas más. Sí, sí, me pasa en clases, porque estamos viendo, no sé, la materia de psicopatología y viendo trastornos, viendo características sintomatológicas y demás, y chavos, chavas, en plena clase, y me identifica, y como que todos están haciendo ese checklist de lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pasamos a otra psicopatología y la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Lo que les comento es, a ver, en realidad, todas estas características y cualidades tienen distintos momentos de manifestación en tu historia. No es que las tengas. Aquí otra cuestión que yo veo bastante muy marcada con la aparición de lo digital de esta forma ya global, también desapareció el tiempo. Hace que el pasado ya jamás sea del todo pasado, sea más presente hoy. Y que el futuro esté cercanísimo con ujú. estos avances. O sea, la inteligencia artificial hoy te pone el futuro a un instante de distancia. Y cualquier futuro. Quiero decirte que Entonces, ahorita dijiste esto, me parece algo que se enfatizó por medio de lo digital y que opera también como una cuestión visual. O sea, el tema de la imagen es mega importante. Lamentablemente en la psicología no se enseña eso. Ahí, por ejemplo, los comunicólogos nos pueden enseñar mucho. Pero ya ves que salió una aplicación hace ya tiempo, hace como 2 años, donde tú ponías un rostro de perfiles y tú le otorgas tu imagen ujú, a Facebook y te envejecía. Le podías poner un grado de años y te daba una posibilidad de cómo te podrías ver viejo. Es decir, no te estás muriendo, güey, vas a seguir viejo. Y la otra es una que estuvo muy de trend hace unas semanas, y esto era muy interesante para los mexicanos, porque los mexicanos no tenemos esas costumbres estadounidenses del anuario de ujú. los 80. Hacer como toda una huella, y aparte que no nos corresponde a nuestra nación, Se ¿no? desaparece el tiempo. O sea, están esos filtros. ¿Cómo te verías de 16? ¿Cómo te verías de 70? ¿Cómo ¿Cómo te serían tus verías en los hijos? 60? ¿Cómo te verías en el 2300? O sea, Cuando ven los esta... hijos, hay una Ujú, aplicación que te pone complementar rostros ajá. y esa fecundidad. Sí, o sea, todas las posibilidades de ser allí ya están proyectadas. ¿Cómo no me voy a psicotizar? Con todas esas posibilidades. O sea, antes una neurosis normal, por llamarlo así, fantaseaba y la imagen a veces era muy difuminada. No estaba tan clara el cómo serían mis hijos con tal. Sí, o cómo me veré de tal forma. O me pareceré que tanto a mi papá que tanto a mi mamá. O tal vez me parezco a mi abuelito. Pero hoy no. Hoy la imagen es nítida. Y Ujú. entonces esa nitidez o me espanta o me proyecta así, sí soy. Y esa dualidad de la aversión por no querer ser así o la confirmación de ese espectro que yo quería ser hace que entre en un pánico y que la angustia sobrevenga todavía con más intensidad. Entonces, ¿cómo no nos va a psicopatologizar esta cuestión que va años luz más adelante que lo que es la propia condición cognitiva interpersonal de la subjetividad? Va muchísimo más lejos y va muchísimo más rápido. Sí, esta premisa de que en los últimos 50 años se han creado más cosas que en los anteriores 350 es brutal y creo que no se dimensiona. ¿Sí? Si ya de por sí es difícil dimensionar el tamaño del sistema solar, que es una partícula minúscula de la Sí. galaxia, y que la galaxia es una partícula minúscula del universo que se conoce, y lo que ¿Sabes se qué? conoce es mínimo, pues Sí, ya, no hay estoy nada. sintiendo que estamos en un momento drástico. Drástico no en un sentido, insisto en esto, no negativo, sino como de estos, cuando se usa a un juego
juegos mecánicos y tiendes al arrancón, ¿no? Como una montaña rusa, así como drástico, pues en ese sitio como muy acelerado. Before Art tiene un trabajo por ahí sobre la durabilidad y todo el trabajo del aceleracionismo, me parece. Y hay como ahorita me acuerdo de esos temas. Hay algo que estamos viendo y que creo que aquí tiene mucha respuesta también, o sea, las tecnologías como respuesta ante un malestar muy, muy subjetivo, y es que nos está pasando lo que pasó en el tiempo de Freud, ¿no? Que Freud sí lanzó estos tres clásicos golpes al narcisismo, acá está pasando eso. Estamos dando cuenta que un sujeto puede ser pensado no por uno ni por otro, sino por una computadora que él mismo creó, que no somos el centro del universo. Que el Y algoritmo te conoce más que tú. más que tu O mamá, sea, ¿no? eres cada vez, lo que hace, lo que nos da el algoritmo es que deja más en evidencia que no te conoces nada, que hasta un algoritmo, un software, te conoce más que tú mismo. O Sí. sea, hay ahí. O sea, creo yo, y lo manejo en mi tesis del doctorado, que se está viviendo más nítidamente el cambio de milenio. O sea, estamos viviendo un cambio de milenio. Ha habido, y lo podemos rastrear sin problema, las revoluciones socioculturales y civilizatorias que tienen cada cambio de siglo. Pero del cambio de milenio pasado no tenemos prácticamente ningún registro, o muy limitado. Pero este cambio de milenio está siendo brutal, brutal. No es solo un cambio de siglo. El cambio de milenio está haciendo un arrastre en el cual lo que se está perdiendo es la humanidad, la subjetividad. En el sentido de que se esté perdiendo, ¿no crees que esté en un sentido de transmutación? Suena, esto yo sé que para unos es una ridiculez, pero la ciencia ficción nos ha llevado a anticiparnos a esto, ¿no? Por ejemplo, Pero, ¿y eh, por qué le digo que se pierde la humanidad? Porque esa transmutación, esa ciberbiología, ujú, va a dejar de hacer humanos. O sea, ya seríamos androides, ya seríamos cyborgs, ya es ok, otra sí, sí, ya te especie. entiendo. O sea, ya es otra especie, ya no es como tal esta especie humana, ya no es como Estamos en una un Homo transespecie. sapiens. Sí, sí, o sea, es transespecie. Ya no sería netamente humana. La biología, la entidad, el principio de existencia. Sin embargo, ¿no crees que, por ejemplo, en esa parte de la totalidad, del recubrimiento de nuestro cuerpo, porque, bueno, androides ya hay, ¿no? O sea, ya hay estas nuevas formas de prótesis, ¿no? Digitales, donde pues tú tienes, ¿no? Ahí me parece muy, muy relevante el tema de Neuralink, por ejemplo, ¿no? O sea, lejos de pensar que eso nos va a deshumanizar, pues al final si algo nos puede como mantener en este circuito es la carencia completa, ¿no? Es decir, la carencia subjetiva, la falla, la incapacidad de ser un sujeto total, ¿no? Porque esto también incluso la ciencia ficción me parece que nos los puede señalar en varios filmes y películas, ahorita de facto y de manera como muy, muy pop, ¿no? Y ahorita que se me antojó ver la película, Yo Robot, que está basada pues en el trabajo de Asimov, cuando empieza a ver un gesto y un gesto de conciencia, cuando vemos Wall-E, cuando empezamos a ver este tipo de cosas, no se trata de que uno sea máquina o no, sino Es de cómo ponerle lo humano a la máquina mejor, ¿no? uno puede incorporar algo que le falta a su entidad anímica, ¿no? Eso creo que se explica también muy chévere con El hombre bicentenario. Esta película es noventera, ¿no? Que el Ujú. tipo se cansa de vivir, ¿no? Es Es como, que es esa. A eso es a lo que yo me refiero con lo de lo que se está desapareciendo es la humanidad. Porque una característica de la humanidad, y que lo mencionábamos hace rato, es que el ser humano es consciente de su finitud, de su muerte. Y la muerte ahorita la dimensionamos en el 90% de la población, 95% de la población antes de los 100 años. Con esta vida cyborg, con esta resistencia a la inercia, a la gravedad, al el ajetreo mismo de la biología, sí, pues se va a prolongar hasta 300 años. Ya lo dice Harari en Homo Deus, que el siguiente paso de la especie, cuando, si hacemos ese recuento atrás, la especie que le antecede a los humanos, vivía 45 años.
Sí, máximo. Y Al respecto, hay un pequeño clip que empezó a salir, ¿no? Estás en el año 1300, tan como tú una descripción historiográfica, tu vida es muy feliz a tus 17 años. Así como de, ya lo hiciste, sí, ¿no? o sea, ese siguiente paso fue duplicar la expectativa de vida. Y ahorita nadie se imagina vivir 200 años o más de 200 años. Pienso que Es se un puede. sufrimiento el vivir también tanto, ahorita se ve. Sí, hay una Y el escena vivir de en esta Rick and cuestión de Morty. proyectarnos a vivir 300 años, también esa es hoy sería lo más parecido a una inmortalidad. Sí, hay tres temas ahí visuales, ¿no? Digo, para los oyentes. Hay una escena de Rick and Morty cuando pues Rick siempre está inventando cosas, ¿no? Ujú. Lidiando con su sufrimiento a costas de inventarse otros mundos. En cierta forma también uno podría hacer esa lectura, pero hay una escena donde él inventa a un pequeño robot para servir mantequilla, ¿no? Le dice, ¿cuál es mi propósito en este mundo, en esta vida? Y él le dice, poner mantequilla toda tu vida. Y se le baja la cabecita del robot, ¿no? Primero, es decir, que pareciera que lo que nos podría salvar, y en un sentido metafísico, el nombre que le queramos dar, lo que nos podría recuperar una condición es la muerte. Es decir, lo que El nos puede sufrimiento, recuperar ¿no? la vida es la muerte. Es Ajá. un asunto que va a llevarnos entonces a plantear darse muerte por mano propia, la elección de la muerte. Y ahorita que decías de la vigencia de lo humano, creo que se ha dejado ver desde hace mucho tiempo con este clásico mítico de la fuente de la eterna juventud. Actualmente, bueno, hay un montón de cosmetología, ¿no? Para evitar el envejecimiento, el arrugamiento, los pliegues del cuerpo, que sabes que... La desaparición del tiempo. Y entonces el tiempo hay que congelarlo. Tomas 10,000 fotografías y elige la mejor porque esa va a quedar ahí. Pero uno no puede subir una fotografía cuando despierta y está con la babita aquí al lado, con las lagañas, con Las las mujeres. mucosidades que nuestro cuerpo segrega. Eso no pasa. Lo que queremos es tener la mejor imagen para que quede en nuestro mausoleo. Y también te iba a decir que ahorita respecto a los avances de las ciencias, algo que yo no sé si ya exista, porque hay muchas cosas que desconocemos también, hay un margen de no saber, que dos películas que a mí me gustaron mucho y que plantean esto también de manera muy, 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 muy amena, es una con Kenny Reeves que se llama Réplicas y aborda el tema de la clonación. Y Ujú. es interesante porque entonces lo que va a hacer, y que esto ya se está haciendo medianamente con Neuralink, es extraer como toda nuestra memoria, Ujú. todas nuestras placas, pues, porque pareciera que la memoria tiene como pequeños destellos en un electro, pues. Se hace una placa de la memoria, y haces una clonación del cuerpo y le injertas la memoria. Es decir, como si fuéramos un gadget más. Es una película. Y otra serie que hace mucho tiempo medianamente vi, no la terminé de ver para trabajar en un seminario, y que estaba creo que por ahí en Netflix. Sí estaba en Netflix, porque me puse a ver mucho Netflix, porque es lo que vemos luego, ¿no? Y pues Ujú. era muy accesible eso. Digo, para no entrar en rollos de los enigmas del séptimo arte y la novela. No, hay que ver lo que vemos muchos. Digo, no es que uno no lea otras cosas de interés, ¿no? Pero, No, aparte, también pero es Netflix es cultura parte universal, actual, vigente. sí, y son cosas que todo mundo puede ver, ¿no? O sea, no seamos este clásico cliché del hombre intelectual, ¿no? Mm. No, para nada. Y esta serie se llamaba Altered Carbon. Altered Carbon, lo que hacían era, creo que en una parte del cuerpo, no recuerdo en cuál, no recuerdo si en las cervicales o en una parte del brazo, porque recordemos también que es importante ese detalle, porque no recuerdo en qué momento de Descartes, en las pasiones del alma, o no recuerdo dónde dice, que el alma está situada, es decir, hay una localización del alma en nuestras cervicales, no recuerdo, pero está por esta parte del alma, algo así decía Descartes. Ujú. Entonces, lo que pasaba, algo muy similar. Imagínate que tú, Carlos, tienes un dispositivo, una entrada USB, yo tengo una entrada USB, entonces llega fulanito, te retira tu USB, tu cuerpo se desvanece, te mete en la USB y lo que has incorporado en ese cuerpo es el alma de fulanito o fulanita. Claro, en otro ¿Tipo un cuerpo. mundo feliz? ¿Algo así? Algo así, entonces estamos pensando que el alma podría ser eterna, solamente cambiante de cuerpos, que es el clásico mito de reencarnar, por ejemplo, en los perros. Se nos ha hecho creer también que los perros siempre en otra vida fueron humanos y han regresado, ¿no? Que son ángeles, Ujú. incluso. Pero estas dinámicas de la eterna juventud me parecen que lo que no queremos ver es uno de esos grandes vacíos. Uno que ya hablamos al inicio, que fue la sexualidad, algo
que falla, la sexualidad por condición falla, ¿no? Falla como un día que no hubo erección, como un día que no hubo comodidad en la sexualidad, como un día que no se sabía qué se deseaba. Es decir, hay algo que falla en el Que el constructo. erotismo que funcionaba no funcionó. Sí, Exacto, eso que falla en la sexualidad y que no tiene ninguna connotación de carácter viril o fálico, sino de carácter erótico. Ahí, ¿no? En ese eros donde, chale, no sentí donde pensé que sentía, no me quisieron como yo pensé que me querían. Al final es un tema del eros, del amor, ¿no? Lo que completa en su lazo con alguien, con su vínculo con alguien y con todo lo que toca. Y el otro gran abismo del sujeto, pues es la muerte, ¿no? O sea, ese es el asunto. Y me parece que hay el Eros y el Tánatos freudiano, ¿no? Sí, y eso es lo que iba, por eso me parece que el psicoanálisis Uh-huh. no es el salvador de nada, para nada, pero sí creo que nos dejó pistas también Freud en ubicar o localizar las molestias del malestar y las grandes, ya no voy a decir heridas, sino las grandes condiciones del sujeto que habla, ¿no? Porque eso es lo que... Las grandes imposturas del sufrimiento, ¿no? Sí, 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 y las imposibilidades de la complementariedad. Ahí Bataille, por ejemplo, es crucial, ¿no? A mí me parece que Bataille es un tipo genial para hablar del Eros y el Tánatos, aparte un gran lector de Freud, ¿no? Del marxismo, de los rituales. Entonces, esa lógica me parece muy, muy bella, lo que compete al trabajo de Bataille respecto a la muerte y al amor, ¿no? Pero si algo lo que estamos viendo actualmente es eso, ¿no? No queremos perecer. No se quiere morir, al grado de que también las tecnologías, no recuerdo si fue en Nueva Zelanda, algún lugar de por acá, bueno, no por acá, digo de por allá, habían creado una máquina para que el sujeto pudiera acceder a su muerte, es decir, un proceso eutanásico. Claro, no estoy en desacuerdo con eso, qué chévere. El asunto es que pasa por un mecanismo legalizado de la muerte. Tú te Es que podrás creo morir, yo claro, que pero bajo mis recursos y mis condiciones. ese sería, creo yo, el mayor poder sobre el propio cuerpo. Elegir, darle fin. Sí, y esa condición de la muerte se puede metaforizar de maneras muy, muy gratas, ¿no? Hay un poema que dice, ¿no? Cada quien se mata a su manera. Yo creo que Totalmente. una política de la muerte, del suicidio, eh, tendría que estar en cierta forma mediada por la amistad, ¿no? Y por la gran limpieza del acto, es decir, donde mi muerte no afecte al otro, donde no le lastime, donde yo Es que creo yo que eso sería verdaderamente altruista. El no arrastrar en mi sufrimiento y en mi dolor a... Sí, pero es la condición también, o sea, yo sé que cuando alguien fallece, cuando Sería yo muera, alguien va a sufrir, alguien tal vez, en el mejor de los casos. En el Pero mejor de los mira, casos, nadie supo de mí. aquí hay una cuestión interesante. Muchos de los animales que viven en manada, el animal que como que está en ese aspecto de perecer, se queda, se aísla Se y los aísla, demás siguen. se va atrás. O sea, esa es, creo yo, una sabiduría que el humano no la aplica, porque se queda a morir solo, a sufrir solo y a no arrastrar a nadie. Y Ujú. como que el resto de la manada, no que se olvide o que lo deje, sino que entiende que para el resto sigue las cosas. Estaba pensando que una de las enseñanzas que a muchos nos deja el psicoanálisis, pues es saber hacer con el resto, ¿no? Con reconocer la pérdida, con saber hacer duelos. Ujú. Y, y el tránsito a la decisión de la muerte, por ejemplo, los que creemos en matarnos, en suicidarnos, digo, no en un sentido así histriónico, sino decir, bueno, yo hasta este tiempo de vida me gustaría vivir y claro, mis condiciones personales éticas son no tener deudas, haber estado bien con alguien, no sé, uno va haciendo como su lista, ¿no? Como decimos Ujú. en México, vaya dejando sus asuntos pendientes resueltos, ¿no? Porque luego tenemos la creencia de que vuelve el fantasma, pues, ¿no? Y está padre, Sí. porque al final eso está chévere, porque es una enseñanza, tú la has llevado muy bien, y a mí me gusta mucho ese ejemplo de los animales. El animal sabe de su enfermedad, sabe de su vejez, y sabe que puede perecer también junto a los demás, y él se queda, bueno, va a perecer la manada, la continuidad, ¿no? Y lo que hace es no aletargar la partida. Entonces también en ese sentido me parece que hay algo muy importante y que es muy difícil y que compete al discurso psicoanalítico por antonomasia, es saber despedirse del amor, ¿no? En ese sentido, saber despedirse no es irse, es saber reconocer que yo soy el que se va y que muchas gracias por el tiempo que estuviste, pareja mía, pero yo ya no puedo con esta enfermedad letal
Y ¿sabes dónde se ve muy lindo? De una manera muy drástica también, en la película que se llama Amor, de Michael Haneke, donde es la No primera lo ubico. escena, un matrimonio ya viejo, Ujú. muy viejo, la mujer ya muy enferma, y el marido pues la asesina, ¿no? Y uno también podría entrar en estos dilemas. ¿Quiénes somos para desconectar o no? A mí me llevó un problemón y al día de hoy que queda irresuelto cuando me toca decidir por matar a mi perro, ¿no? Porque no es la eutanasia. Uno va a decidir para que el otro muera. Eso también es un asesinato, ¿no? Nada más que lo decimos de otro lado. Entonces, pensar la muerte de uno mismo implicaría también despedirse, ¿no? Saber irse. Irse también es un acto de generosidad, decir, bueno, ya no tengo mucho que hacer aquí y ese es mi deseo, ¿no? Y la completud del deseo, porque el deseo también no creo que, aunque mucho decimos que claro que es singular y propio, cosa que es cierta, también el deseo es colectivo. Nuestro deseo no es sin la compañía y el apoyo de otros, aunque a veces nos lo llevamos entre las patas, malamente lo podríamos decir, y aunque nuestros logros estén ellos también. Y seamos partícipes o no, seamos cómplices o no, seamos conscientes o no de haber acompañado un deseo. Ese deseo por muy particular que es, también tiene sus arrastres, ¿no? Y entonces habría que pensar en una lógica de decir que ese deseo por lo menos no haya tanto afectado, y eso vuelve como un rastro no clásico de la Grecia antigua del suicidio por aprender. Los grandes héroes de la tragedia griega se suicidaban como una enseñanza a los demás, y decían, oh Dios, que he fallado, o Dios, les he fallado y me mataron. Es que el sacrificio de la automuerte o el suicidio, como se le llame, ha tenido también varias connotaciones. A veces es enaltecer, a veces es un acto heroico, Sí, a veces ahí no se era dice un con Jorge tributo. Huerta, pero su trabajo del sacrificio y el sufrimiento es excelso en eso, Ujú. a partir de Dostoyevsky. Es un tributo a veces, o sea, ya es una modernidad el hecho de que el suicidio es un estigma melancólico y de cierta responsabilidad social. Fíjate que en México tenemos algo que Bataille miró muy bien, y los antropólogos también, pero acá como colonizados queremos ver afuera, pero recordemos que toda la ceremonia pues era un honor, ¿no? El corazón latente. En el tema de Oriente, ¿no? No recuerdo cómo se llama este ritual donde el guerrero en valentía se da muerte a sí mismo, ¿no? O sea, hay todo un ritual y condiciones. Harakiri. Sí, sí, aquí creo que tiene otro nombre, no recuerdo, pero bueno, ese tipo de acciones que merman. Y si algo ha logrado el capitalismo digital, porque también está eso ahora, es la línea de prevención del suicidio. No puedes mencionar, no se puede decir la palabra matar, no se puede decir suicidio, no se puede decir lesión. Esas palabras se censuran, se cancelan. Lo A ver si digital, no las cancelan en la publicación de este. la publicación entonces va a estar digitalizado eso y no se puede escribir tampoco la muerte en un muro. Eso es, digo, porque en el tema de lo digital, eso también nos ha digitalizado un poco las modalidades. Lo que hizo Néstor Raunstein, por ejemplo. Néstor Raunstein, yo nunca, al momento no he encontrado esa carta publicada íntegramente en Facebook. La tengo en el mail, eso sí, pero Sí. esa carta no está. Y hubo una alegoría muy interesante de un psicoanalista, ¿no? Que tiene un libro sobre el suicidio, y decía, no, es que la muerte, la partida, no, digamos lo que fue un suicidio. ¿Cuál es el problema del suicidio? ¿Cuál es ese? El problema es la elección libre. La radicalidad que en momentos también nos toca mover, transgredir, ¿no? Porque transgredimos la vida anímica del otro. Ese tipo de asuntos me parece que son otra línea, pero que digo con mucho cuidado porque tampoco se trata de hacer una apología de vamos a matarnos todos. Para nada, o sea, y tampoco es de que la vida sea bella. No, preguntémonos hasta qué punto yo soy capaz de vivir con mis deseos, ¿no? Y ese asunto. Y lidiar con mis sufrimientos. Y esa es la otra parte, y que yo Sí, sea sí, capaz sí, de sí. comprender mi malestar, mi queja, y en cierta forma, pues yo siempre digo, pues tratemos de hacer el mundo un poquito mejor para los otros. Todos tenemos historia y no hay segundas oportunidades. La vida continuará y hay que pensar en hacerla de otra forma, no por oportunidad, porque la oportunidad es porque alguien me la otorga y eso genera deuda. Ujú. Y el sujeto actual es un sujeto que tiene que jugarse un poco de libertad, pero yo lo que he notado, o por lo menos en mi vida, en lo que me ha llevado es jugar en márgenes, ¿no? O No, sea, es que ahorita es también tan fantasmáticamente accesible la felicidad, la dicha, el éxito y el placer, que
lo que se paga para obtener esas dosis actuales y modernas en el siglo XXI de tener esa realidad, también son deudas muy caras. Anímicamente es muy caro tener esa imagen virtual en un plano real. Es Sí, carísimo, es carísimo. Entonces, las dosis de satisfacción, de placer y felicidad son cada vez más limitadas y cada vez más caras de obtener. sí, eso que dices, por ejemplo, de la deuda es un tema también muy trabajado, pues en nuestro campo, ¿no? Psicoanalítico, porque a veces también, yo en algún momento les situaba lo siguiente, ¿no? El problema no es la deuda en sí misma, o sea, el problema no es deber, sino la incapacidad de no saber pagar lo que uno ha pedido, ¿no? Es un problema. Y cuando uno se atañe a una deuda y dice, pues no Es te que voy a pagar, ¿cómo le llamaba? el problema más fuerte lo veo es la dualidad de la palabra deber. Sí, también, que juega mucho en nuestro argot mexicano. Y es que es una parte que a nosotros, lo decíamos en otro momento, ¿no? La palabrería, el juego de palabras en nuestro marco semántico es muy fuerte. O sea, México tiene una Los pluralidad albures y las dobles, de formas de sí. comprender las palabras mismas, ¿no? Ujú. O sea, la significatividad que también tiene la muerte en México, ¿no? Este refrancito que dice, el vivo al pozo y no, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Tiene una Sí, o hacer tesitura, una fiesta, ¿no? ajá, En los velorios. Yo recuerdo que hace tiempo, para quienes me están escuchando, yo vivo en San Luis actualmente. Siempre como una latencia en desplazarme, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estuve en Morelia, dije, ay, qué bonito sería vivir en Morelia, ¿no? Como que me enamoro mucho a veces de algunas ciudades. Fue Monterrey, Aguascalientes y Morelia. Tal vez algún día pase eso, o tal vez no. Pero aquí en San Luis, cuando estuvo todo el asunto que correspondía al narcotráfico, no recuerdo, creo que ya estaba creo que fue en el calderonismo, a un par de casas de la casa de mi mamá y papá, donde yo vivía en aquel entonces, hubo un asesinato familiar muy fuerte, en una represalia por una persona. Y recuerdo mucho ese evento, porque al final, hay que decirlo, los estratos sociales involucran las formas de rituales. Creo que esto pasa en cualquier ciudad, no sé si en todos los países, pero hablaré desde mi pequeño lugar. Pero es lo mismo que tú tengas un fallecimiento en un barrio a que tengas un fallecimiento en casas de clase alta, ¿no? Son contextos muy distintos. Yo recuerdo que no pude yo regresar a casa rápido ese día porque yo iba en la camioneta de mi papá. Recuerdo que fui a hacer unas cosas, no recuerdo muy bien, creo que no sé, pero bueno, total que me llaman, me dicen, oye, no pasó esto. O sea, como lo primero que saben, ¿no? Sí, y está todos los militares, estaba toda la cuadra acordonada, ¿no? Porque era un asesinato masivo, no era una persona, eran cosas que se fueron un poco de la crueldad, por ejemplo, niños, bebés, ¿no? O sea, era un tema drástico y que fue a casas y aparte, pues, era algo que se jugaba, por lo menos en mi vida anímica, porque el joven de ahí que también fue asesinado, o sea, yo lo vi crecer pequeño, ¿no? Y mi mamá le enseñó a leer y estas cosas, ¿no? O sea, era como este asunto de las cosas que se empiezan a dar en los afectos de la propia calle. ujú. Y recuerdo que en esa noche, en el velorio, mi papá que es un gran hombre, pues, eh, y le tocó también vivir como otras esferas complicadas de los tiempos, ¿no? Digo, no es un hombre que haya crecido de oros y es para nada, ¿no? O sea, de abajo, como a veces decimos. Recuerdo mucho que llevó un par de botellas de tequila, ¿no? Y algo que digan, oye, pero ¿cómo alguien va a llevar alcohol a un velorio? Pero en los mexicanos es hacer fiesta a veces, ¿no? Y es hablar y embriagarse con el velorio, cosa que sería muy mal vista en otros lugares. Es que la cultura mexicana está saturadísima de ese desplazamiento del dolor y del sufrimiento. O de incorporación también, ¿no? Pensaría como También. no desplazamiento total, porque a veces me parece que, digo, uno no toma nada más porque se murió fulanito, ¿no? Es como, hay como todo un juego incorporado en nuestra vida anímica de la muerte, o sea, y me parece que es algo que México tiene muy fuerte, ¿no? Una de sus tesoros culturales que podemos ver por todos lados es su reconocimiento a la muerte. O sea, se le reconoce que se sufra, que se queje, sí, pero se le reconoce como una entidad real. Tan real que después dices, pues te espero el próximo año, tío, para tomarnos una cerveza o un mezcal y todavía que les pongamos la comida que le gusta a nuestros Ujú. familiares, ¿no? Ese tipo de lugares de reivindicar la muerte es precisamente para recordarlo.
Hay ahora con esto que me parece que la digitalidad no lo lograría hacer, no creo, porque aunque lo veamos en películas y existan los 3Ds, creo que si algo nos puede ofrecer la muerte como una condición real, es la capacidad de decirnos y sabernos que somos finitos, punto. Pero ante esa pérdida de un ser amado, pues, o sea, no caer en un duelo exclusivamente, sino también hacer de la pérdida una potencia. Eso no creo que se pueda dar, porque solamente la potencia se puede dar colectivamente, ¿no? Cuando hablamos después de cierto tiempo y recordamos al muerto, ¿no? Cuando se hacen cosas a veces no en nombre por saldar deudas del otro, sino En honor, en en tributo. honor y memoria, ¿no? En homenaje. Hace poco platicábamos allá en Morelia, este chascarrillo que hablamos de una psicoanalista que queremos mucho todos allá de Morelia, y que Ajá. nuestro amigo Oreja el Imprudente, el homenaje, y no, y la respuesta, pues si sigo viva. Y claro, esa es la respuesta. ¿Por qué hacer homenajes cuando no es el momento? ¿No? Eso me parece que es importante. Y creo que esos rituales no creo que se logren dar todavía por las redes sociales ni por lo digital. Creo que sí pasa por algo que tiene que tocar de cierta forma una fibra muy fuerte de sensibilidad corporal. O sea, uno no se puede embriagar viendo cómo alguien toma en internet. Uno se puede erotizar. En el campo de la pornografía ya lo sabemos, se podría masturbar y tal vez un rato de placer, que eso es lo que podríamos decir es el goce pues del otro, ¿no? Pero no se siente igual. Yo les digo, bueno, no me digan que el sexting no erotiza. Claro que erotiza y que puede provocar orgasmos y todo, ¿no? Uno puede embelezarse con imágenes, pero en el sentido de la sensibilidad que aún nos queda del cuerpo, porque si algo también hemos logrado ver es que cada vez se siente menos. Y el exceso y la necesidad de sentir nos lleva a temas de toxicomanías. Y hay que decir que las toxicomanías no involucran exclusivamente las drogas ilegales, ¿no? Sino cambios de imagen, ¿no? El alcohol, el exceso de fiesta, los likes, todo ese tipo de repercusiones nos pueden ayudar para... Déjame un segundo para que salgan. Para pensar, pues, que la lógica también se vuelve del exceso. Y de un exceso no negativo, porque antes se pensaba que este exceso era negativo, el clásico principio del placer rebasado y el goce y el gozo. Pero acá también, en un sentido un poquito radicalizado, el exceso como posibilidad de sentir de otra forma donde me fue expropiado mi cuerpo. ¿Cómo quieren que yo sienta tanto si me saturaste de imágenes? ¿Ahora qué puedo ver? ¿Ahora Es qué que puedo... todo está extralimitado, ¿no? A todo, a fuerzas, ya estamos siempre transitando en el horizonte, en la frontera, tocando el más, el más, el más. Siempre es un más. Como que ya está perdida también una dimensión del suficiente, del hasta aquí. Como que ya está prohibido el límite. Y como en lo digital, virtual, no hay límites, no hay fronteras, no hay horizontes, hay infinitud, pues también se está instaurando, se está corporeizando esta noción de lo infinito. Y entonces yo no me puedo extralimitar por lo que mi cuerpo me condena que no, o por lo que mi cuerpo me dice que no, y tiene que ser más, y tiene que ser más. Entonces, por eso, lo que a otros les funciona con 2 pastillas, para mí, para que sea más, tienen que ser 3. Y si el otro son 3, entonces yo 4. Sí, ¿no? Es una cadena infinita de consumidores, de autoconsumo, ¿no? Y ese autoconsumo es esa condición propia del sujeto que se va consumiendo a sí mismo, Exactamente, individualizado, es ¿no? eso. Arraigado a sí mismo. Sí, Y totalmente. eso produce, bueno, pues distancia, ¿no? Un colapso personal. Por eso decía, hacer del exceso también una posibilidad implicaría preguntarnos cuáles son los medios, los modos en los que uno se va ejecutando en el sistema, pero es que eso es mega complicado en tanto que no construyamos redes. Creo que Matrix en cierta forma nos orientaba un poco en eso, ¿no? Como hacer pequeños grupos de vivos, ¿no? Ahora se ha hablado de la teoría pulp, ¿no? O la teoría post-punk, ¿no? Todo lo digital está ahora como No otra he línea de escuchado. estudio y filosofía. Sí, sí, sí. Hay unos autores, ahora no recuerdo, hace poco los comenté, pero la teoría pulp se llama algo así, y es pues todo el rollo del cyberpunk, ¿no? Y hablamos de conceptos de hackeo. Hackear el sistema implicaría, pues, en cierta forma, involucrarnos de una forma ilícita, pero dentro del sistema, ¿no?
jugar desde ahí, que al final son réplicas de movimientos sociales que podríamos ver, pero al estar tan segmentados y segregados, pues a veces no se da. Entonces hay que producir como pequeños encuentros, ¿no?, digitales para producir ahí. Es decir, tratar de hacer uso de las tecnologías en beneficio también de nuestras posibilidades, ¿no? Y por eso digo que lo importante también sería no moralizar, ¿no?, o hacer un ejercicio conservador de las técnicas y de las ciencias, porque también caeríamos en ese asunto, ¿no?, de decir, eso está mal, para nada. Hay que ver cómo usamos las plataformas, cómo utilizamos las ciencias, cómo las expropiamos también a nuestro beneficio, porque también han mostrado muchos avances, ¿no? Es decir, los avances médicos, los avances de la comunicación son cruciales. Ahora tener una reunión es muy fácil. Hay gente que ya, por ejemplo, no tiene servicio de telefonía en casa y su comunicación es vía WhatsApp exclusivamente. Sí. Entonces, creo que todo ese asunto también nos puede ayudar a pensar otros mapas posibles, ¿no? Es estigmatizar un avance, una tecnología tan benévola en cuanto al alcance que tiene la misma, es algo también carente de un criterio, porque los beneficios están muy palpables y creo que de los beneficios casi todos los usuarios pueden decir, no, sí, está bien, está chido, qué chido, y que vaya más y que siga creciendo. Pero también cuando se le pone un filtrito de juicio, de análisis y de reflexión, se ven también todos estos pequeños espectros ominosos y que, como en toda creación humana, termina por atentar hasta contra la propia humanidad. Casi todo lo que ha construido el humano termina por atentar contra el humano. También esa realidad de que por mucha brillantez que tenga la especie, todo lo que crea termina por atacarlo. Y entonces creo yo que un aspecto que sí, ya lo vemos también en las películas tipo Yo Robot, creamos la inteligencia artificial, creamos los androides, creamos esta vida artificial, y si termina por atentar contra la humanidad, a como se ven las cosas, podría ser muy fácil, si eso atenta contra la humanidad. Porque hay otras cosas, por decir, la tecnología que hace que un carro se mueva es la misma tecnología que hace que una bala salga de una pistola. ¿Sí? Es la misma tecnología, nada más que usada de dos formas diferentes. ¿Sí? La misma energía nuclear que alimenta de luz, de movimiento, de energía, valga la redundancia, y de industria a toda una sociedad, es la misma que causó las bombas atómicas. O sea, la misma energía causa beneficio y perjuicio. O sea, ese avance no es ni bueno ni malo, y entonces es la subjetividad humana quien lo dimensiona como es bueno y como es malo. Entonces, ese avance está en esa tesitura, no es ni bueno ni malo. Y tanto como se le puede dar un uso genial, como puede ser una catástrofe su uso. Y si atenta contra la humanidad con todo el poder que está obteniendo lo digital, esta virtual inmortalidad, pues también puede tener serias complicaciones. Entonces, ahí el dilema ético está, creo yo, cada vez más necesario de irlo desmenuzando, no solo desde el cómo se debe programar la inteligencia artificial, sino cómo debo yo de usar también los medios digitales. Sí, los modos de uso, los usos del saber hacer con la tecnología, podríamos decir, ¿no? Eso es lo que me parece crucial y se puede ver de manera muy sencilla, que fue toda una queja en su momento de por qué los niños ahora jugaban tanto con los celulares o el iPad, ¿no? Y el asunto no es tanto que jueguen, sino qué es lo que está también jugando ese objeto dentro de la vida familiar, o también cuáles son los recursos que está tomando el pequeño para trabajar, ¿no? Hay muchos niños que ahora sus lazos de amistad por la pandemia los hicieron vía virtual por Fortnite, ¿no? Y que sufren y sienten y se alegran de ver a sus amigos que no conocen en persona y solamente conocen su voz. Y eso tampoco está mal, y su avatar. Sí, está bien. Con su imagen y empiezan a jugar entre ellos y es una dinámica de conocerse de otra modalidad. Sí. Claro que me parece que hay como un conservadurismo en pensar que el cuerpo es exclusivamente matérico. Es decir, por eso te decía que estamos en un mundo de transiciones de transespecie digital, no sé cómo se le quiera nombrar, pues habría que pensar también cómo nos relacionamos con ello, porque en cierta forma, aunque, por ejemplo, ahorita damos por hecho que tú estás allá y que eres una persona y que no eres una representación o una grabación. Un holograma. ¿No? Un holograma. ¿Qué es lo que pasaba con Her? El personaje de Theodore se enamora de Her, de esta
Samantha se llama el personaje de la película Her, y el tipo siente y sufre, y ella dice, es que me he encontrado con otros al final de la película, ¿no? Una red de colectividad casi así plural, donde no se trataba de un poliamor, no se trataba de una orgía digital, se trataba de lugares de encuentro y afinidades colectivas, donde uno ya no está, es un espacio otro, pues, ¿no? Una topología que también nos podría ayudar a pensar. Es pensar también, por ejemplo, qué hacemos con algo que decimos, ay, sí, androides, pero realmente todo lo que el otro nos dice, en cierta forma también es una serie de interpretaciones de lo que nosotros estamos haciendo. Por Se mucho está que dando una despersonalización de los afectos y una también, personificación virtual de la imagen. sí, la imagen es crucial, ¿no? La imagen es actualmente creo que algo que hemos visto, y eso tiene mucho que ver por temas económicos, yo no sé tú qué opinas, pero se ha visto un auge en las páginas personales, ¿no? Donde se ofrecen servicios generales. El asunto no es cómo uno se vende, como diríamos coloquialmente, no está mal, no, es otra vía que lo estamos transitando, pero también de cuidado porque hay que ver cómo se juegan ahí estas nuevas lógicas económicas, ¿no? Cómo construimos una imagen, un asesor de imagen. O sea, carreras que antes no tendrían sentido, ahora tienen muchísimo. ¿En qué momento pensaríamos que un community manager es crucial para una empresa y que tal vez el diseñador gráfico tiene que estar emparejado con un montón de otros agentes y luego también que cada área de community manager tiene su público distinto? Es decir, esa profesión en cualquier rato va a estar ya formalmente, seguramente en una universidad. Ahorita ya hay cursos para producción de contenido. Sí, ya Y hay ahí, carreras que ofrecen ah, producción de contenido audiovisual. O sea, casi casi es fórmate para ser youtuber. sí, digo, acá pensar, por ejemplo, cuál es el público de TikTok, el público de Instagram, el público de Facebook, el público de Twitter, ¿no? ¿Qué tipo de imagen se va dando en cada zona? Eso es bien importante, por lo menos en la lógica económica. Y eso también va para las aplicaciones de Lazo, va también para lo que compete a los servicios de salud, ¿no? O sea, ¿cuáles son los eslogans? Yo actualmente, como sabes, pues el algoritmo siempre nos escucha, sigo un poquito pucho, pues cada vez veo más anuncios de psicoterapeutas, cómo ofrecen sus servicios. Hace poco vi un post de un psicólogo mexicano que tenía pues, la palabra publicidad, y de manera muy general decía, ¿para qué atender a tantos pacientes? Mejor te enseño cómo atender a pocos, pero que te paguen más. O sea, Ok. y la gente se enojaba por ahí, ¿no? Entonces no trabajes. A ver, señores, pero lo que pasa es que le está diciendo cosa que mucha gente hace. No voy a atender a 20 pacientes en el día, mejor me voy a cierta zona, le invierto, hago que esté bonito mi consultorio, me arreglo bien, ¿no? Porque también es eso. Los psicoanalistas Total. pecan y pecamos en momentos de eso, ¿no? Llegar al consultorio con traje o con un saco negro, cruzar la pierna, tener un libro y hablar. Pero no, si llegas con camiseta y con una pulserita negra, ¿no? Con música, no sé, un corrido tumbado, y dices, ese es mi psicoanalista, y ¿qué podría Sí, ser? ¿No? Y ese sí, tipo de sí, sí. imágenes los traigo a colación porque es algo también que se ha venido borrando, ¿eh? Me ha dado, a mí, pues sabes que viajo regularmente y conozco, pues, psicoanalistas del norte, del sur, de muchos lugares, pues, ¿no? Muchos estilos, muchos nuevos, eh, no digo que nuevos psicoanalistas, pero como de una generación más joven, entonces, pues, andamos con los tatuajes, ¿no? Con este tipo de dinámicas donde esta imagen también se va cambiando. Pero en lo que compete a este post, te iba a decir, es hay que pensar la imagen ante todo, ¿no? ¿Cuál es la imagen que quieres ofrecer? Porque también es eso crucial ahora para la atención y a lo que compete, digo, también para ir como cerrando un poquito mi participación hoy de la psicopatología en lo digital, pues también, ¿quién te va a curar de esa psicopatología? No te va a curar el TikToker, porque también en TikTok hay psicólogos ahora, pero ¿dónde vas a buscar la cura? ¿Dónde va a estar la curación? Hay el imperativo, ve a terapia. Segunda pregunta, ¿con quién? Si me diagnosticó TikTok, la consecuencia entonces sería que la misma plataforma digital me sugiera con quién atenderme. Y entonces vamos a ver ahí quién paga más, quién tenga más ranking. Y tú sabes, y esto yo te lo puedo decir de primera mano también, luego como alguien que intenta producir cosas, que acá es el que mejor se venda. La página de influencer psicoanalista fue muy molesta para algunos, fue muy criticada por otros. A mí me fascina la página influencer psicoanalista. Es una página que regularmente, una vez al mes, cada mes y medio, sube
una portada muy de película, de revista de sociedad, ¿no? Ujú. Ser el mejor psicoanalista en 3 pasos, cómo monetizar mejor tus consultas. Ok. Y ponen, no sé, algún personaje, ¿no? En portada como de Hollywood. Es muy bello ese proyecto, me gusta mucho. Algún día quisiera escribir algo de ello, o enmarcar la mayoría de esas portadas de revista, porque en algún momento nos toca algo, ¿no? Cómo conseguir más pacientes a partir de tus redes sociales. Las mejores citas de Lacan para capturar, ¿no? Los mejores Ok. libros. Aparte, esa gracia que le pone, Todo un mercadeo ahí muy... ese picor que lo hace, o sea, no tiene ningún fin de lucro eso, ¿no? Es una página como una página más, pero que supo hacer algo muy concreto, mostrar también cómo la salud digital existe. Es decir, estamos en un mundo también digitalizado. Pero eso sí sería paliativo, ¿no? Sí, sí, Meramente sí, paliativo. pero en el fondo también es un producto más de mercado, ¿no? Es decir, donde Sí, totalmente. el supuesto enfermo mental, el representado, el etiquetado a sí mismo como X nomenclatura, podría encontrarse en otro lugar para poder entonces encontrar su cura con alguien que tenga, no sé, 20,000 likes porque es el mejor, porque tiene una promoción. Hubo promociones, estábamos en el seminario hace poquito, el de los jueves, el de los miércoles, Ujú. y me comentaba un camarada de Monterrey que había como, por el Buen Fin había descuentos, ¿no? 3x2 en consultas, así como La quinta paquetes. sesión gratis. Sí, 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 eso aplicaba en el Buen Fin, ¿no? Ujú. Entonces, la salud mental, en ese concepto, que es también de mucho trabajo, pues, para hablar, que también está situada en estas lógicas. Por ejemplo, yo no sé cómo lleguen ahora con algunos compañeros sus pacientes, pero hay gente que llega por doctoralia, yo tengo mis posiciones de no inscribirme en esos programas, pues, ¿no? Que hay Ujú. gente que tal vez todavía seguimos como a la antigüita, pues mandan un mensaje y nos llamamos y platicamos, ¿no? Pero también yo he recibido y tengo al día de hoy pacientes que me consultaron la primera ocasión por un inbox, Ujú. ¿no? Oye, dice, ¿tú atiendes? Sí, sí, pues sí, muy bien. Y ahí sí, pásame tu teléfono y platicamos, ¿no? Pero el primer encuentro, con algunos casos, fue directo por Facebook. Fue Entonces, virtual. sí, sí, sí. Y por ejemplo, al día de hoy, toda mi consulta al 100% es digital. Yo en San Luis Ujú. tengo solamente a 2 pacientes aquí y nos vemos de manera digital, de manera por plataforma virtual. Los demás son de otras ciudades. Claro que entonces uno empieza como a preguntarse de los dispositivos clínicos, de la presencia, donde yo creo que sí se necesita la presencia real, es como es con los peques, ¿no? Por ejemplo, con el tema del juego, ¿no? Ujú. Pero en el tema de adultos, yo te puedo decir que tengo años trabajando así, ¿no? Ya tengo, está No, así. y cada vez es más común el que el contacto virtual sea una realidad que funciona y que mueve y que activa. Claro que sí. Sí, 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 porque cada también, vez es más. porque la membrana digital también tiene que ver con la digitalidad de la palabra, ¿no? O sea, con eso que se puede producir fantasmáticamente. Y eso es algo que tiene de mucho potencial la práctica psicoanalítica, no sé si rigurosa o crítica, o que intentamos eso, porque por muchos algoritmos que existan, por mucha inteligencia artificial que haya, lo único que se va a dar entre dos agentes que hablan es la diferencia. Y hacérselas con la diferencia va a ser la única posibilidad, pues, Convergencias y diferencias. de tratamiento, ¿no? Entonces, Ujú. no es que haya respuestas, como hay una caricatura de Tute, ¿no? Donde dice, introduzca $20, y cuénteme sus problemas y respóndame esas preguntas. Me dice un amigo. Y dije, sí, no falta mucho. Le dije, si te vas a la película de Her, cuando le llega el programa a Teodoro, lo que hace es instalar el programa, le dicen qué prefiere, que sea hombre o mujer, pues mujer, y le pregunta cómo se lleva con su madre, punto. No hay más preguntas y desarrolla todo algo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, Sí, sí, sí. lo que nos va a mantener en el circuito de la diferencia, en el sentido como de diferencia de decir que yo soy otro, de que mi deseo es otro, de que no soy la misma entidad, es decir, que hay posibilidad de identificación, pues eso va a estar interesante, ¿no? Que solamente se va a dar en la ética, en el juego de palabras, en la escucha analítica, en la ética de cada uno, en el estilo principalmente, ¿no? Eso creo que es lo que podría darle una tonalidad clínica y que eso podría mantener un riel clínico que no está expuesto, ¿no? Porque por mucho que haya inteligencia artificial, no hay respuestas para el dolor.
sino lo que se produce en ese contenido llamado transferencia, y que sabemos que en psicoanálisis es otro tema, el tema del amor y la contratransferencia. Entonces, esa es una gran posibilidad que me parece que el psicoanálisis tiene mucho potencial revolucionario, por lo menos en las terapéuticas, ¿no? A diferencia del otro que te diga, bueno, a ver, si usted tiene problemas de sueño, dígame cuál es su edad, su peso, qué come regularmente y cuáles son sus hábitos. Los escribes, los pasas a una plataforma, se hace una estadística y seguramente tenemos una respuesta. Y eso lo puedes hacer en un Excel, ¿no? O sea, pones como toda una base de datos y te da un resultado. Pero acá, ¿cómo lo haces con un chiste? Esa es una falla que, imagínate, con mexicanos, hasta canijo, el albur. O sea, yo creo que México tiene otros dos puentes ahí muy fuertes, el albur y el chiste, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas a la inteligencia artificial que es un chile? O las distintas connotaciones que tiene. Sí, o sea, ¿y cómo lo estás diciendo? Entonces, o los dichos mexicanos, los dichos populares, se pueden leer y se pueden interpretar, pero en una intervención, por ejemplo, clínica, en una homofonía, en un juego de palabras, en un lapsus, en un pensamiento. Incluso los sueños es otro tema. Por ejemplo, hay una aplicación que ahorita salió, que por ahí vi en los Reels, o no sé dónde rayos la vi. Estaba bien curiosa, pero te decía cómo duermes, ¿no? A esta hora tu presión arterial subió. A esta hora roncaste. Entonces, como que tenés todo un control. A ver, claro que está padre si tienes alguna enfermedad crónica o algún tema de atención. Incluso los relojes inteligentes ya lo hacen. Te miden la calidad del sueño. ¿Cuántas veces te despertaste? O sea, a veces una persona no logra registrar si se despertó 2 o 3 veces, aunque sea por frío, se reacomoda y no logra captar si se despertó 2 o 3 veces. Y el reloj inteligente, teniéndolo 24/7, sí te dice, dormiste tantas horas, fueron tantas horas de sueño continuo, tantas veces te despertaste, esto fue el sueño REM, esto fue el sueño profundo, este fue el sueño ligero. Ah, caray. O sea, y a mí me sorprendió mucho en una ocasión, precisamente fue en una ocasión que fui a San Luis. Nos quedamos de ver en la casa de este amigo en común, Eric. Yo me muevo regularmente en moto. ¿Sí? Yo me fui de mi casa a la casa de él en moto. De ahí nos fuimos en el coche a San Luis. ¿Sí? Regresamos de San Luis y regresé yo en moto. Y en las estadísticas de la cronología de mi movimiento, de mis medios de transporte, la aplicación me dijo que un día me moví tantos kilómetros en moto y tantos kilómetros en coche. ¿Cómo supo? Eso fue lo que a mí me escandalizó demasiado, que ese día supo que yo me moví en moto 7 kilómetros, luego en coche 600 kilómetros, o 500 y tantos, y luego otros 7 en moto. ¿Cómo lo supo? No, y aparte, esa información a dónde va, ¿no? Exacto. Es una película que se llama Anónimo, no sé si la conoces. No la ubico. Es muy buena porque algo que seguramente nos va a pasar y que ya está sucediendo, por ejemplo, los relojes inteligentes, ahora te digo este aparatito que te registra todo. Hace poco les platicaba de cómo Amazon adquirió, creo que todas las aspiradoras, ¿no? Como un negocio de aspiradoras. Entonces, bueno, eso ya no solamente es limpiar la casa superficialmente, sino el acceso total a tu casa, en dónde están los espacios que hay. O sea, imagínate que alguien sepa exactamente, no necesita de los ojos, ya sabe cuál es la ruta. Esta película de Anon tiene algo interesante, que es el tema de la memoria, los chips. Que seguramente en alguna ocasión, y esto lo vemos en la película de Batman, la que es la última, se quita un pupilente que tiene una cámara. Ya. El día siguiente es que tengo que recordar qué sucedió y pone la cámara. Es decir, y esto también se ve una película con fotografías. Hemos pasado de la fotografía a lo digital, que en cualquier rato, es decir, puede ser hasta mañana que alguien nos diga, oigan, pues ya tenemos dispositivos para poder grabar todo lo que ven sus ojos. El panóptico que Foucault todo lo que escuchan. Se vuelve una cosa loca, lo que ya uno ya cada vez quiere menos saber del espacio virtual, de que alguien menos sepa. No es una paranoia, pero tal vez uno empieza como a entrar en estas dinámicas de paranoia donde nadie sabe dónde es tu dirección, dónde estás ubicado, pero tenemos una IP, ¿no? Hay no recuerdo cómo se llama este personaje que empezó a alertar de todas las problemáticas que acarrearía el internet, pero es un tipo muy, muy interesante, porque todo lo que ha venido él hablando Pero es que en este binarismo
de activar o no activar la ubicación. O sea, es solo un supuesto consentimiento, pero de que se sabe en dónde estoy. Por mis dispositivos se sabe. Ujú. Se sabe. Nada más es yo como que decirle fantasmáticamente a la aplicación, a las empresas, a los dueños de este metaverso, ¿sí? Si es de dominio público o no. Entre Pero de que comillas. se sabe, desde de que se sabe, Hasta ¿sí? las Ah, fotografías, tenemos una fotografía, le pones los datos de información y viene la localización de tu zona donde la tomaste. sí, La sí, sí, envías, sí. esa información la tiene ya fulanito. Igual todas las aplicaciones del teléfono, la tableta, la computadora, que supuestamente te piden el permiso para activar el micrófono, la cámara, y todavía es todo el tiempo o durante la app en uso. O Ujú. sea, todo el tiempo se está captando, Sí, pues dices, ya todo para el qué me pides tiempo. permisos y ya están, ¿no? O sea, Sí, 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 pregúntame o si yo la sea, quiero prender. es absurdo, ajá. O sea, lo controlan más este supuesto dispositivo y apéndice mía, que es el teléfono, que se ve como un apéndice, se controla más desde otro lugar que desde mí. Ujú. Yo me controlan más desde otro lugar que desde aquí. Sí, ese amo se ha vuelto también un amo más descarado, ¿no? O sea, digo descarado porque no tiene rostro, en el sentido de que no es Sí, identificable, ¿no? sí, Pero existe, ¿no? sin En el mundo. forma. Ujú. Sí, es una entidad, es un dios, pues, ¿no? Y Sí, bueno, en es principio Dios. es el Ajá. dios digital. Ujú. Qué Mira, terror. ya nos fuimos a otros temas, que creo No, que es que es... sabes qué? Que también creo que se ha ido por allá, porque bueno, tú y yo compartimos en los temas de lo digital, pero algo que también ahorita a mí me ha estado como, bueno, yo siempre he tenido un tema ahí con Dios, ¿no? Pero al final sobre todo una teología, ¿no? Hace poquito estaba leyendo las metáforas teológicas de Marx, de Dussel. Bueno, acaba de salir el libro de Dios sin amo, por ejemplo, de esta Catherine Malabou. Chulada, aquí lo tengo. Sí, está padre, porque empieza, o sea, plantea otra lectura de Dios. Y es que está bueno eso, porque no se trata de pelearnos contra nuestras creencias, ¿no? Ujú. Ni con los que creen otra cosa, sino pensar cuáles son los núcleos que nos permiten creer de otra forma. Y yo creo que sí, ahorita, por ejemplo, pasamos del dios dinero, por ejemplo, está Bitcoin, ¿no? Y ahora qué moneda vaya a surgir. Por ahí hay un clip de los de Backdoor que dice, te pago con Pablitos, ¿no? Y es un papel con la figura del personaje, ¿no? Y dice, bueno, Ujú. espérate, con el cambio estos van a valer más. Estamos viendo, por ejemplo, yo no entiendo muy bien, digo, porque no soy economista, esa es la realidad, cuál va a ser el destino económico de Argentina, ¿no? O sea, y qué repercusiones tiene con toda la entrada de mi ley. O sea, el tema del dinero es un asunto, pero cómo se ha digitalizado. Y luego tenemos el tema que si Dios es dinero, pues también acá hay que preguntarnos, bueno, a ver si aquí uno puede mandar estrellitas o caritas o la economía afectiva se juega en reacciones, estamos en una lógica económica otra vez. Por eso me parece que es importante aquí también la lectura de Freud, que no es economista, pero nos decía, nos mostró medianamente cómo es que el sujeto vive anímicamente, ¿no? O sea, cuáles son sus economías, El registro cómo se juega. económico, claro. Y eso es ahorita creo que crucial. Ahora más que nunca, como en otros momentos se podría decir lo mismo, creo que tenemos que reevaluar nuestros modos de leer todas las prácticas que, en lo que compete a las terapéuticas, ¿no? O sea, ¿qué terapéuticas estamos ejecutando desde nuestro lugar? Digo, porque somos gente que se formó en psicología, yo no me defino ni ofrezco psicología, ¿no? Pero sí pensar cuáles son las dinámicas y lógicas de psicoterapia, ¿no? Actuales, porque esas también son las que O del pueden... tratamiento de lo psíquico, simplemente, no Sí, o solo sea, ¿cómo estamos psicoterapéutico, trabajando con eso? tratamiento de lo psíquico. Estaba ahorita, por ejemplo, muchos criticamos al neuropsicoanálisis, ¿no? Como un neologismo nuevo, una palabra compuesta, Ujú. pero Malabou, en otro libro que se llama Los Nuevos Heridos, plantea eso, o sea, cómo pensar el trauma después de un daño cerebral, o sea, todas estas cuestiones también de carácter real, orgánico, qué incidencias tienen y cómo operamos psicoanalíticamente con este discurso, porque también es una condición que el psicoanálisis quiere mostrarse como que puede entender todo y a veces pues hay falla, es su condición también, ¿no? No, y es que también se tiene que haber actualizaciones, claro que sí. O sea, todo se modifica, todo cambia. Y también dogmatizar algo es quedarse de lado, ¿sí? O sea, se contextualiza, se hace etnografía, se hace cuestión etnopráctica y tiene que tener esas adecuaciones y actualizaciones. Uh-huh. O sea, lo tiene que haber. Y el que haya un neuropsicoanálisis o una psicoterapia psicoanalítica transpersonal,
pues son intentos, a fin de cuentas se intenta y a veces es más hasta funcional que eso pase que dogmatizarse en una tradición técnica. A veces es más funcional, porque al menos, si bien pueda responder de cierta forma a la demanda actual, pues también la demanda actual genera nuevas posiciones psíquicas. Y esas nuevas posiciones psíquicas, aunque sean con una máscara diferente, aunque sean con una temporalidad diferente, hacen que la realidad psíquica también empiece a mutar. Hay transmutación del psiquismo, claro que lo hay. Entonces, si no hay también esa adecuación y si no se flexibiliza, ¿sí? O sea, a fin de cuentas, el psicoanálisis también no es un dogma, no debe ser un dogma. Que eso se ha visto, por ejemplo, todo el nacimiento de la, bueno, no el nacimiento, sino más bien el auge de las escuelas, ¿no? Yo hace poco vi que va a haber un evento, por ahí te voy a reenviar la imagen de una escuela de psicoanálisis que está aquí en México. Ujú. Es una asociación de psicoanálisis asociada a otra de psicoanálisis. Y el eslogan que tenía era, a mi lectura, tal vez muy, muy mala, tal vez no sé, pero estaba indicando tal cual, si acaso, lo voy a leer aquí, Ujú. el eslogan de la actividad. Ay, otra vez. A ver, otra vez. Era algo así como, a ver, ahorita lo voy a decir mejor para no decir errores. El Ujú. eslogan es sencillo, dice el siguiente. Dice, ansiedad y depresión, punto y seguido, el camino a la adicción. Ok, Ansiedad y depresión, punto y seguido, el el camino a la adicción. camino. Es decir, a mí me parece que por lo menos lo que yo leo es una sentencia, es decir, a ver, ansiedad y depresión, Sí, el camino. Estamos diciendo que la es una ansiedad condena ya. y la depresión de inicio son conceptos del carácter médico, psiquiátrico, y le estamos dando lugar a decir el camino a la adicción. O sea, me parece a mí eso brutal, ¿no? Me parece como Sí. prejuicioso y decir, a ver, ¿qué? Y ese es un congreso, ¿eh? No es una charla. Cabe decir que son asociados de una comunidad que se proclamó en apoyo a Israel y no a Ujú. Palestina. Entonces, estos temas también están ahí, por ejemplo, Jack Salam Miller con su último comentario en Twitter, porque también es una imagen pública. Y me parece preocupante que las grandes cabezas de psicoanalistas o escuelas de psicoanálisis vean el asunto bastante sereno de lo que ha estado pasando en Palestina e Israel. Aunque yo no conozco plenamente la historia de ellos, digo, tampoco soy un historiador, lo poco que he estudiado del tema actual, pues me parece que es un poco evidente la gandallez, ¿no? Entonces, Sí. preguntaría también ahora cómo se juegan estas prácticas terapéuticas o ideológicas terapéuticas, ¿no? Y que están mermadas porque uno encuentra esta información en lo digital. Yo no lo vi en la calle, yo lo vi en una red social, en un espacio público, ¿no? Que es una ciudad que me queda a mí 4 horas. Entonces, Ujú. también cómo se juegan todas estas dinámicas, me parece muy complicado el mundo, ¿no? En resumido. No, sí, bastante, bastante. Pues Samuel, se nos alargó un poquito el episodio, creo yo que fue muy rico en sustancia, en esencia, en contenido, pero pues te agradezco el tiempo, el espacio y esperemos seguir trabajando en estos espacios, darle más Sí, divulgación y la invitación está abierta para en el momento que tú gustes, sí, nos te haré reunimos y unas otra, enviadas. hacemos otro episodio y hablamos de otra temática. Va que va. Ujú. Bueno, Carlos, pues ya estás. Pues nos vemos Pues entonces. claro que sí, nos vemos, hasta luego, Bye, Carlos, gracias. bye.